Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Hoy juegan 12 de octubre versus Guaraní. Relata Fede Villalba. Comenta Víctor Sostoa. Así juega Unión Fútbol Club. ¿Cómo están todos? Bienvenido y bendito seas, querido fútbol. Comenzamos una transmisión más a través de la R800 con todo el equipo de Unión FC. Estamos listos para relatarles 12 de octubre Guaraní, partido que va a arrancar a las 20:15, que marcará la continuidad de esta fecha del torneo Apertura, fecha que comenzó con la victoria de Olimpia 2-1 contra Guaireña. El decano salta a la punta, salta a lo más alto, 23 unidades por encima de Libertad, que va a jugar el domingo frente a Cerro Porteño en un partidazo. Estamos listos aquí con Víctor Sostoa y con el trabajo de los compañeros para 12 de octubre Guaraní. Se juega en el estadio Luis Salinas. El 12 de octubre llega de un empate importante frente a Olimpia, un empate que estuvo muy cerca de concretarse en un gran triunfo sobre la hora. Termina empatando el partido Iván Torres. Y por el lado de Guaraní llega después de una sonrisa que se dio tras un tiempo importante. Había derrotado 2-0 a River Plate el pasado lunes. 12 de octubre aparentemente con una línea de 5 de vuelta y el equipo aurinegro otra vez con Gaspar Servio como capitán. Esto a modo de títulos con respecto a las formaciones que preparan ambos equipos. 20:15, José Méndez, el árbitro. Está listo el equipo de Unión FC, que salta a la cancha en este momento para este segundo partido de la jornada de viernes del torneo Apertura. Víctor Sostoa, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Un saludo a la audiencia de la R800, a los oyentes de Unión FC. Ya estamos listos para lo que va a ser este partido entre el 12 de octubre y Guaraní. 12 de octubre que tiene esa lucha particular sobre la permanencia en primera división, que está disfrutando un momento dulce después de conseguir su paso a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, pero la obligación que tiene dentro del torneo le deja poco margen de error. Por eso la importancia de estos 3 puntos en juego. Y Guaraní, que viene de un triunfo cortando una racha larga sin poder ganar casi 8 partidos, sumándolo de la Copa Libertadores también, y seguramente va a querer nuevamente disfrutar del sabor del triunfo, de no sufrir un torneo, lo que resta del torneo, sino jugarlo y sumar la mayor cantidad de puntos, teniendo en cuenta también que eso repercute al final en la tabla acumulativa que deriva en una eventual clasificación a torneos internacionales. Sí, señor. De hecho, Guaraní quedó en el 7º lugar con 14 unidades. Sexto, en realidad, por diferencia de goles. También 14 tiene Sportivo Luqueño, -2 Guaraní, -4 Luqueño. Y el 12 de octubre más abajo, octavo con 10 puntos y -8 en la diferencia de goles. Así están en la tabla los equipos que se van a enfrentar en algunos minutos en el estadio Luis Salinas. Genaro Cabrera, renovado saludo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a Federico Villalba, buenas noches por supuesto a Víctor Manuel Sostoa y renovado saludo por supuesto a la gran audiencia de Unión FC. Ya estamos para este partido que van a protagonizar los equipos de 12 de octubre y Guaraní, segundo partido correspondiente a la fecha 12. En este momento Olimpia con 23 lidera la tabla con un partido más, el equipo de Libertad con 22, Nacional con 21 puntos, Cerro con 20 y Guaireña con 19 en los principales lugares, Federico.
Sí, señor, mañana juega Nacional, que también puede saltar a la punta si le consigue ganar a Sportivo Luqueño mañana 17:45 con los relatos de Nico Ledesma. Y mañana estaremos de vuelta con Víctor Sostoa para River Plate Sudamérica. El domingo va a terminar esta fecha 12 con el partidazo entre Cerro Porteño y Libertad. Así marcha el torneo Apertura. Hoy, Genaro, comenzó una nueva fecha de la intermedia, fecha 2, con la victoria de General Caballero de Juan León Mallorquín, que está en lo más alto con 6 puntos, producto de 2 victorias. Sí, señor, y ganó el conjunto de Juan León Mallorquín, en este caso General Caballero del 10º departamento. Lo ganó a Tacuarí por el marcador de 4-1 del comienzo de la segunda fecha. A otro equipo de Barrio Jara le ganó el equipo de Juan León Mallorquín. En la primera le ganó al equipo de Ameliano de Barrio Jara y hoy a Tacuarí de Barrio Jara. Tenés razón, 2 victorias consecutivas del equipo de General Caballero frente a representantes del Barrio Jara. Alberto Barreto, ¿cómo le va de vuelta? Buenas noches. Y una lágrima caerá de ti cuando te hagan lo que me hiciste a mí. Ha pedido. Buenas noches, mi querido Fede. Un abrazo gigante para vos, también para Víctor. Renovado saludo para todos los compañeros y la tremenda audiencia futbolera de la R800. Un abrazo gigante también para Cristian, que está trabajando como el brujo de la consola. ¿Cómo estás, profe? Bien, Alberto, excelente. Como siempre es un privilegio trabajar contigo y con todos los compañeros. Lo mismo digo, mi querido Fede. Muy bien, muchas gracias. Cristian Rivarola está en la puesta al aire. ¿Cómo le va, Cristian? Buenas noches. Hay celos. Así trabaja el equipo de Unión FC a través de la R800. Se viene 12 de octubre, Guaraní. El partido va a arrancar a las 20:15. Vendemos con Alberto y ya les cuento cómo jugarán itagüeños y aurinegros en el Luis Salinas. Yogur Whey Protein, Trebolet, yogur con proteínas de verdad. Short Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorticer. La pasión por así las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital. Abrir una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente. Vení, y vos, ¿qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Vamos a la polca del 12 de octubre y ya les cuento la formación titular del equipo itagüeño dirigido por Pedro Sarabia, que llega a este partido tras empatar 2-2 el sábado pasado frente a Olimpia. Juventud deportista y viril, del 12 de octubre será. 1 Mauro Cardoso en portería. Línea de 5, veremos. 2 Víctor Barrios, 33 Miguel Yaqued, 4 Paulo da Silva, 12 César Benítez y 16 David Mendieta. En el medio 23 Richard Salinas, 6 Rubén Ríos, 24 Juan Aguilar y 18 José Ariel Núñez. El único punta es el 7 Junior Marabel, equipo confirmado por Pedro Sarabia. Repito, Cardoso, Barrios, Yaquet, da Silva, Benítez y Mendieta, Salinas, Ríos, Aguilar, Núñez y Marabel son los 11 que eligió Sarabia para el partido de esta noche frente a Guaraní. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficie, objeto con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Vamos a la alineación de Guaraní. Suena la polca del Indio y ya les digo cómo juega Guaraní. Es Guaraní. 23, Gaspar Servio en portería. Es el capitán de equipo de vuelta Servio. 2, Alexis Villalba. 8, Jorge Morel. 5, Roberto Fernández. 13, Guillermo Benítez. 6, Juan Franco. 14, Rodrigo Fernández Cedrés. 7, José Florentini. 10, Josué Colmán. 17, Daniel Queco Villalba. Y 9, Fernando Fernández. Es el equipo titular que pone en cancha hoy Gustavo Costas. Así juega Guaraní, repito, Servio, Villalba, Morel, Fernández, Benítez, Franco, Fernández Cedrés, Florentín, Josué, Queco y Fer
Fer, los 11 de Guaraní para el partido contra el 12 de octubre. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prender los espirales y Stigmatiris. Dentro de tu casa usa los aerosoles Matiris para matar todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes. Es rápido como carrera de micros, el que sabe, sabe. Matiris efecto superior contra insectos. Estamos también a través de Twitter en la cuenta @UniónFC800. También nos pueden seguir por allí. Pueden seguir todos los detalles de esta transmisión que llega a ustedes con todo el trabajo del gran equipo de Unión FC. 20:10 tenemos en esta noche de viernes a punto de ingresar los equipos. Se nos viene 12 de octubre Guaraní. Línea de 5 de vuelta en el equipo itagüeño, Víctor. Aparentemente sí, repitiendo lo de la fecha pasada con Víctor Barrios y David Mendieta como carrileros. En la zona central, Miguel Jaquet, Paulo da Silva y César Benítez. Pero esto es muy flexible, ¿sí? Porque Víctor Barrios es un jugador que tiene mucha capacidad de apoyo y David Mendieta también hace lo mismo, pero hay veces que no lo sueltan simultáneo, entonces prácticamente no termina siendo la línea de 5, no terminan realizando esa función de carrileros como tales, sino más bien van alternados. Cuando va Víctor Barrios, David Mendieta baja unos metros para completar la línea de 4 y viceversa. Cuando va David Mendieta, Víctor Barrios se contiene un poco más, ¿sí? De acuerdo a la necesidad del partido, de acuerdo a cómo se va desarrollando seguramente el trámite, en algún momento se van a soltar ambos, teniendo en cuenta que por el otro lado hay jugadores realmente muy veloces que si tienen espacio pueden trascender. Me refiero a Juan Franco, a Josué Colmán, el propio Guillermo Benítez, que viniendo de atrás es un rayo, y lo de Keco Villalba, que en el partido anterior se mostró realmente muy participativo, encarador. Es un jugador que realmente se nota que tiene muchas ganas de meterse de titular, de confirmarse como titular en este equipo de Guaraní y de trascender sobre todas las cosas, del volver a ser aquel Keco Villalba que dejó muy buenas sensaciones en sus inicios en River. Seguramente es lo que está buscando, así como Raúl Bobadilla se reinventó en el fútbol paraguayo. Seguramente Keco dice, Merlini lo pudo, Bobadilla pudo, entonces está en busca de eso y lo vimos muy bien realmente, y si vuelve a tener ese tipo de participación seguramente va a ser un jugador importante. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve finalmente la línea defensiva del 12 de octubre, porque el Cabo Saravia tiene muchos argumentos tácticos, cambia mucho de acuerdo también al rival, y hoy enfrente tiene un rival diferente a Olimpia. Olimpia es un equipo de un poco más de tenencia. Este equipo de Guaraní es más frontal, es más vertical, propone mucho el 1 contra 1, es un equipo que trata de ganar por velocidad, así que vamos a ver cuál va a ser la postura del 12 de octubre en este partido. 12 de octubre, Guaraní es el partido que les vamos a relatar. José Méndez, el árbitro, los asistentes Guido Miranda y Héctor Balbuena. El cuarto, Derlis López, al bar va Fernando López, el avar es Eduardo Britos. Así se completa la planilla de protagonistas de este partido que va a arrancar a las 20:15 en Itagua. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rieder.net.py. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Recordemos que en la primera rueda se enfrentaron en el Rogelio Silvino Olivieres por la fecha 3. Duelo que terminó en manos de Guaraní 2-1. José Florentine abrió el marcador a los 15, lo empató José Ariel Núñez a los 71 y el triunfo para Guaraní llegó tras la definición de Antonio Marín al minuto 78. Victoria de Guaraní 2-1. Con ese resultado Guaraní alcanzó la punta en ese momento del torneo, ya que con ese triunfo cosechó su segunda victoria. Tenía un empate más, el de la primera fecha contra Nacional, llegó
bajó a 7 puntos. Llegó a ser puntero del campeonato guaraní en el comienzo del torneo. Están los equipos en el campo de juego en minutos. 12 de octubre, Guaraní en Itagua. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca, en la República Luque. Los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosarios. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. Va a comenzar el partido. Estamos a través del R800. Moverá la pelota el equipo itagüeño. Autoriza el árbitro José Méndez. Movió el 12 de octubre. Ya se juega 12 de octubre. Guaraní en el Luis Salinas. Señores, abran los oídos, que el fútbol ya llegó. Comienza el primer tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Caído José Ariel Núñez. Falta cobrar el árbitro del partido. Será tiro libre. Tiro libre para el 12 de octubre. Justo que nuestro relato sale por Twitter, se cae esta red social, Víctor Sostoa. Esto es increíble. Puede ser, Pio, eso. Increíble. ¿Cuántos partidos relatamos? El Twitter siempre andaba firme, caía WhatsApp, caía Facebook, Instagram. Ataca el 12 de octubre, Marabel con la pelota, remata al arco, la pelota en la parte exterior de la red, se salvó Guaraní. Marabel recibió dentro del área, sacó el derechoso, el balón pasó cerca de la portería de Servio, el arquero tocó el balón y será córner para el 12, Víctor. Sorprendió Marabel esa pelota que le queda, la pelota picada por Ariel Núñez, peinada levemente por Fernández. Paró contra el pecho, no dudó, sacó el remate de volea. Servio atento, desvió. Será tiro de esquina, córner para el 12 de octubre. Le pega Núñez con pierna derecha, va Núñez y el centro. La pelota que pica, quedó rebote, remata al arco. ¡Gol! Del 12 de octubre, del 12, sí, Miguel Yaqued. Yaqued y la definición, el centro de Núñez. Aparece el rechazo defensivo, le quedó. Yaqued le pegó con pierna zurda dentro del área. Reclamaron algo los defensores de Guaraní. Rapidito, el 12 de octubre se pone en ventaja. Primero lo intentó con el remate de Marabel. Jugada seguida, aparece el zurdazo de Yaqued. Las piezas se acomodaban en el campo de juego y el 12 no dudó para golpear. Yaqued de zurda y el primero lo gana el equipo itagüeño en el Luis Salinas en el amanecer del partido, salvo que el VAR diga lo contrario. Es el primero. 12 de octubre 1, Guaraní 0. Inteligente maniobra de Yaqued, porque era un córner y habitualmente él siempre va a buscar esa pelota en el cabezazo, pero él no entró en la disputa, retrocedió unos metros, pura intuición, recibió esa pelota y no dudó, sacó el remate potente, esquinado. Aparentemente alguien estuvo por delante del arquero, eso se está revisando. Lo cierto es que tempranamente golpea el 12 de octubre. Gol del 12 de octubre en el comienzo del partido, el primero del equipo itagüeño. Al minuto de la primera etapa. Gol número 145 del torneo Apertura, 11º tanto del 12 de octubre de Itagua, 12 que recibe Guaraní, primera anotación de Miguel Yaqued. Se está chequeando la jugada vía VAR. José Méndez hizo el gesto del chequeo y están trabajando Fernando López y Eduardo Britos. Aún no recibieron el ok los jugadores de Guaraní para reanudar. ¿Qué pasó, Víctor, en la jugada? Aparentemente están revisando un agarrón de parte de un jugador del 12 de octubre. Ahí va José Méndez. El árbitro va a mirar el monitor. El árbitro irá a mirar el monitor. Bueno, vamos a ver qué le muestran. Allí Ferfer dando su grito de apoyo. Los de 12 de octubre que van a presionar. El árbitro le dice no, hasta acá. Acá se queda. Claro, va hasta Gaspar Servio, Alexis Villalba. Todos los protagonistas tratando de presionar a José Méndez. Solamente el árbitro puede estar en esa zona. Y los protagonistas lo saben. Posible mano previa, nos indica la TV. ¿La mano de quién? ¿De César Benítez? De César Benítez, el hombro. Lo tiene abierto. Y vos sabés que puede ser, ¿eh? Tendríamos que ver una toma de vuelta.
porque eso cambia la trayectoria, no le permite a Guillermo Eso en Benítez. primer lugar. Y cuando termina en gol hay que tener en cuenta que independientemente a cómo se haya desarrollado la jugada, cualquier mano es infracción. El tema es que allí el árbitro debe decidir si la mano la tiene pegada o no. Para mí la tiene pegada de buenas a primeras, pero no vale. No vale. Mano. Ese es el gesto que hace el árbitro. Fue mano de César Benítez. ¿Qué querés que te diga, Víctor? Para mí, mirando... Yo no lo cobraba. Yo lo mismo. Mirando esas dos tomas, yo te digo no. No lo cobro. Pero, está bien. Es notable. Para mí, insisto, tenía la mano pegadísima. Hasta se puede considerar un hombro, no una mano propiamente. Es cierto, toda mano que termina en gol debe ser cobrada falta. La jugada o el gol se debe anular. Pero esta es una mano que el jugador la tiene pegadísima al cuerpo. Por eso, para mí es más hombro que mano. Pero ya está, ya lo cobró el árbitro. Ya está, sí, le priva el 12 de octubre del primer gol en el partido. Marcamos el tiempo de juego, Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 5 minutos en la primera etapa. El marcador indica Fede Villalba. 0-12 de octubre, 0 Guaraní, actualizamos todos, 0-0 el partido, pelota larga, balón por línea final, saque de meta para el portero de Guaraní, vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. Yogur Whey Protein, yogur con proteínas de verdad, Jordi Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Chortixer. Va a sacar el portero del equipo itagüeño, Mauro Cardoso. La TV muestra de vuelta la jugada. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy con Víctor, yo no cobro, yo dejo seguir. Extraordinario. César Benítez tuvo la idea de meter la mano para retroceder y acomodar esa pelota para Yaquel. De lo contrario no entiende. Marabel pelea el balón, levantó con pierna zurda, pelota al área, salta, Servio, atrapa el balón, cae el portero uninegro, la va a sacar, saque de Servio para Guaraní, 6:20, 0-0 en Itagua. La pasión para hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos, conoce dónde canjearlos, ingresando a www.itau.com.py. En lo que va del 2021 es la primera vez que José Méndez pita a 12 de octubre y a Guaraní. En el 2020 fue árbitro de 3 partidos del equipo itagüeño y en las 3 ocasiones el 12 de octubre perdió. Torneo Apertura, fecha 3, derrota 3-1 contra Guaraní. Torneo Apertura, fecha 5, derrota 4-0 contra Olimpia. Y Torneo Clausura, etapa de cuartos de final, derrota 4-1 frente a Guaireña. En el 2020 dirigió 3 partidos de Guaraní, logrando el conjunto aurinegro 2 victorias y un empate. Son los números de José Méndez en el 2020, pitando a 12 de octubre y Guaraní. De hecho, José Méndez no tiene muchos partidos en la temporada. 1 o 2 como máximo. Va a salir el jugador del equipo itagüeño, Marabel. Marabel descargó sobre la zona derecha. Corre por allí Barrios peligrosamente. Se muestra Núñez como opción de pase. Ataca el equipo itagüeño con peligro, pero está para Núñez. Está Núñez dentro del área. Núñez el remata, el arco se desvía. Cerca del palo. El defensor de Guaraní la termina sacando. Y va al córner. Será tiro de esquina para el equipo itagüeño, Víctor. Más allá del gol anulado al 12 de octubre, siguen los errores defensivos, sigue la marca pasiva. No se puede acomodar dentro del partido la defensa, la contención en general de Guaraní, le llegan con mucha facilidad. Barrios metió una diagonal, empaló la pelota para Ariel Núñez, no podían rechazar nunca. Estuvo muy cerca nuevamente el 12 de octubre. Será córner, tiro de esquina para el equipo itagüeño. Por esta vía llegó el gol anulado a Miguel Yaquer. Pedían otra mano. El árbitro dejó seguir. Será córner ahora desde la izquierda. Le va a pegar de vuelta a José Ariel Núñez. El árbitro se acomoda para checar los movimientos de quienes están dentro del área. Parte el centro, cabezazo. Servio. Servio la saca de un manotazo al córner. César Benítez, o fue Marabel finalmente. La pelota picó, Servio extendió su brazo izquierdo. La mandó al córner. Será tiro de esquina para el 12, Víctor. Que alguien avise a los jugadores de Guaraní que ya se está jugando el partido. 8 minutos, siguen dormidos. Ganó con mucha facilidad Marabel de arriba para abajo, salvó Servio. Núñez y otro centro, atento Servio, se queda con la pelota, 8:40, sale Servio para el legendario. Vino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina, limpieza, desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficie. Yo giro Vino Leche. Vino Leche, limpia, desinfecta y perfuma.
Pelota larga, pelota por un costado, será lateral. Lateral sobre la izquierda para el equipo del 12 de octubre en zona defensiva. Lateral que ya se cumplió. Iba el 12 en ataque con Salinas. Salinas con el balón, marca, presiona Benítez. Benítez para Guaraní, jugador izquierda para Josué Colmán. Colmán con el balón. Colmán pasó más atrás para que la tenga el jugador Morel. Morel retrasó pelota que va en dirección a Roberto Fernández. Fernández por la izquierda para Fernández Cedrés. Más hacia la punta para Josué Colmán. Ataca Josué. Y va Guaraní con Colmán. Colmán en campo rival. Colmán el centro, pelota que va al área. Cabezazo de Paulo da Silva. Quitada Silva. Benítez dudó, le quedó el rebote. Josué puntea. De vuelta César Benítez. Benítez con la pelota. Sale Benítez para el equipo itagüeño. Juega para Barrios. Barrios intenta la salida. Recupera abajo. Josué por la izquierda. Cayó que sigue. Dice el árbitro del partido. Cobró la falta finalmente. Momentito. Le dice el árbitro. Se repone por sus propios medios. Josué Colmán. Saque de portería para el 12. Martínez te protege los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite, prende los espirales. Estima Martínez el que sabe y sabe. Martínez efecto superior contra insecto. Marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego 10 minutos en la primera etapa. El marcador indica Fede Villalba. Va a sacar el portero Mauro Cardoso para el equipo itagüeño. Sigue el partido 0-0 en Itagua entre el 12 de octubre Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rieder.net.py. Va con el balón en la salida del equipo itagüeño. Pelota larga, cabezazo de Marabel. Intenta habilitarlo a José Ariel Núñez, pero cruza, rechaza Villalba. Villalba para el legendario Villalba y el balón largo para Josué Colmán. Va Josué en ataque. Josué con la pelota. Josué intentaba Ferfer desmarcarse. Arco César Benítez. Ganó Benítez por la derecha. Benítez jugó para Barrios. Barrios con el balón. Barrios para el equipo itagüeño. Barrios pasó más atrás para Benítez. Benítez descargó hacia la izquierda para Miguel Yaquet. Yaquet con el balón. Espera, viene abierto Mendieta. Va Yaquet. Yaquet el pase para Mendieta. Mendieta cerca de la raya central. Mendieta pasa al medio para Juan Aguilar. Aguilar con la pelota cerca del círculo central de la cancha. Aguilar el pase corto para Ríos. Ríos a la izquierda para Mendieta. Mendieta para el 2, levantó Mendieta. Corre por la izquierda Salinas. Marabel espera dentro del área. Va Salinas el centro. Marabel se acomoda, le puede pegar. Va Marabel muy marcado. Pone el cuerpo y gana Fernández en el forcejeo. Le da tiempo a Servio para reaccionar. La va a sacar Servio, el portero del legendario. En Localiza pues Águila tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguirnos en Facebook e Instagram o escribirnos a WhatsApp 091-700-2400. Localiza tu impulso, nos mueve. 11:40, pelota larga de Servio para Ferfer. La bajó ahora para Josué. Josué pasó más atrás para Fernández Cedrés. Sube Guillermo Benítez más hacia la izquierda. Benítez más atrás para Florentín. Florentín con la pelota. Florentín a la derecha para Jorge Morel. Morel con el balón. Morel pasó para Fernández. Roberto Fernández para el legendario. Fernández a la derecha de vuelta para Morel. Morel lo va a sacar. Morel para Guaraní. Morel hacia la punta. Jugó Morel para Alexis Villalba. Villalba y el pase retrasado. Pelota para Florentín. Florentín de vuelta para Villalba. Villalba para Morel. Morel más atrás para Gaspar Servio. 12:10 el partido. 0-0. ¿Qué te parece todo lo que ocurre hasta aquí en Itagua, Víctor Sotoa? Y sin dudas arrancó mucho mejor, avasallante arranque del 12 de octubre que tiene gente muy rápida, muy potente. Marabel, Richard Salinas, José Ariel Núñez, que es un jugador muy rápido y está haciendo la diferencia por los dos costados. Barrios y Mendieta mostrándose como opciones, como descarga y está ganando en estos momentos el 12 de octubre en el arranque del partido en los futbolistas. Keco Villalba para Guaraní, jugó Villalba, pelota para Benítez por la izquierda, el centro de Benítez de primera, sacó Yaquet, complementa Mendieta y colabora Juan Aguilar ahora con Ríos. Ríos y el balón largo para Marabel, corre Marabel y va Marabel en velocidad, pero gana Roberto Fernández, llega primero el de Guaraní, la jugó para su arquero y sale el equipo legendario. De todas formas, si ganaba en velocidad Marabel iba a quedar mano a mano con Servio, Víctor. Y sí, esta es la prueba de que Guaraní tiene muchos problemas defensivos, porque fue una jugada interna en medio de los dos centrales, se filtró esa pelota. Marabel no tiene buen control, no tiene buena técnica, tiene potencia, pero no pudo dominar, no pudo controlar esa pelota, a lo contrario iba a ir cara a cara ante Servio.
Pelota sobre la derecha para Villalba, Villalba para Legendario, jugó Villalba, se conectó por esa zona con Florentín. De cabeza sacó el jugador del 12 de octubre, recuperó Florentín, se la llevó con el pecho, habilitó a Ferfer, se la devolvió, iba Florentín cerca del área, Florentín para Ferfer, puntea, sacó el balón el jugador del 12 de octubre, iba a la contra con Ríos, Ríos que se la lleva, falta contra el jugador del equipo itagüeño, caído el del 12 en su campo, tiro libre para el equipo del 12. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tomalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca en la República Luque. Los precios más bajos encontrarse en Comercial Virgen del Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. Amarilla para Alexis Villalba, el defensor de Guaraní, por la última falta cometida contra Ríos. Tiro libre para el 12 de octubre. Le va a pegar Ramón David Mendieta. Mendieta jugó con pierna zurda ahora para Miguel Yaquere. Yaquere en su terreno. Momentito, dice el árbitro del partido. ¿A quién lo llama? Tarjeta amarilla. Vamos a ver para quién es la amarilla. ¿Para Villalba? ¿O mostró otra tarjeta? La TV por lo menos mostró la placa con la tarjeta amarilla de Alexis Villalba, el lateral derecho de Guaraní. Creo que fue para él. Lateral o tiro libre mejor para el equipo itagüeño. Ya lo cumple Yaquere. Yaquere y la pelota larga. Intenta para ver, puntea el jugador de Guaraní. Va y pelea. Falta de Villalba, no que siga, dice el árbitro del partido. Termina rechazando el balón Morel. Se pierde por un costado y será lateral. Lateral para el equipo aurinegro. Momentito, dice el árbitro del partido, José Méndez. Me parece que lo advierte a Villalba, quien ya fue prestado. Volvió a cometer una infracción. El árbitro no fue para tanto, me parece a mí. Marcamos el tiempo de juego, Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 15 minutos en la primera etapa. El marcador indica Fede Villalba. 0, 12 de octubre, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Yogur Whey Protein Trébol, el yogur con proteínas de verdad. Short Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Va a salir el equipo legendario, pero corta Mendieta. Mendieta para el 12 de octubre, Mendieta y la pelota larga. Bajó Salinas, jugó Salinas, pasa atrás para Ríos. Ríos adelantó para José Ariel Núñez en el círculo central de la cancha. Va Núñez con el balón. Núñez para el 12 itagüeño. Jugó ahora para Barabel. A la derecha Barrios se ubica. Y va Barrios con peligro cerca del vértice derecho del área grande. Lanza el centro, pega en su marcador. Será córner, gana un tiro de esquina. Córner para el 12. La pasión por asumir las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande, buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itaú.com.py. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. 2-1, ganó Olimpia el primer partido de la fecha 12 del torneo Apertura. Doblete de Ale Silva, empezó ganando Guaireña, luego lo dio vuelta Olimpia ya en el primer tiempo. Tiro libre sobre la derecha, tiro libre para el 12, le pega Núñez, va al centro, pelota al primer palo, cabezazo ofensivo. Quedó el rebote para el equipo itagüeño. Da Silva y ahora va Ríos, el centro de Ríos, pelota al área, sale. Servio se queda con el balón, saca para el legendario. Vino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza y desinfección en su hogar. Compartir con ellos las tareas que se unen a la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente. Superficies y objetos con Vino Leche. Vino Leche limpia, desinfecta y perfuma. ¿Hace frío para que Josué Colmán esté con alguna mangas larga o le pasó algo, Víctor Sostoa? El único futbolista en la cancha que está con mangas largas. Seguramente se siente cómodo. Y lo de la casaca de Sergio tiene un significado. La casaca de color rojo, Federico. Mañana, 17 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Por ello, el Club Guaraní hace un llamado a la acción a todos sobre esta enfermedad que aqueja a niños y adultos de nuestro país. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en la cual la sangre no coagula de manera adecuada. Por eso Sergio hoy está así vestido de rojo. Morel levantó esa pelota, corre Queco Villalba, no llega, lateral defensivo para el 12. Matiris te protege de los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prende los espirales Sting Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Lateral que ya va a cumplir Ramón David Mendieta, jugador del equipo itagüeño. Mañana 2 partidos en la prosecución de la fecha 12, 17:45 Nacional Luqueño. A las 20 River Plate Sol de América. Los 2 partidos con transmisión del equipo de Unión FC a través de la
R800. Sí, Genaro. Sí, señor, fútbol argentino. Están jugando los equipos de Central Córdoba y River. El encuentro está 0-0. Robert Rojas está en la banca de suplentes en el conjunto de River. Y Hugo Vera, otro paraguayo que milita del fútbol argentino, está en la banca de suplentes en el equipo de Central Córdoba. Fede. La pelota fue por un costado, será lateral. Sobre la izquierda, lateral para el equipo itagüeño. Ya va a cumplir Mendieta. Mendieta, quien en su momento había jugado por Guaraní. Está frente al banco de suplentes en el que se encuentra Gustavo Costas. Sacó Mendieta. Lo veo un jugador de Guaraní quien parece que empezará a calentar o simplemente se levantó para tomar agua. Lo cierto es que es lateral. Lateral ahora para el equipo itagüeño. De vuelta será realizado por Mendieta. Al área Marabel también se mueve Richard Salinas cerca de la misma. Lateral de Mendieta, pasó Mendieta para Marabel. Marabel de espaldas al arco de Puntín. Intentaba habilitar a Salinas, pero sacó el jugador del equipo aurinegro. La tiene Paulo da Silva. Da Silva a la izquierda para Yaquede. Yaquede con el balón. Yaquede para Ríos. Ríos más atrás para Yaquede. Miguel Yaquede, autor del gol que fue anulado. Pase cortito en dirección a Ríos. Rubén Ríos, ex General Díaz. Va Ríos para José Ariel Núñez. Núñez de espaldas al arco. Núñez intenta girar, recibir falta. No pasó nada, que siga, dice el árbitro del partido. Fernández Cedrés pasó más atrás para Alexis Villalba. Villalba y el envío largo con pierna derecha. Cabezazo defensivo de Ríos. Mendieta hace rebotar en Franco. Lateral sobre la izquierda para el 12. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 2519-0259 o en www.rieder.net.py. Caído el jugador del 12 de octubre. La falta fue de Jorge Borel. Tiro libre en ataque para el 12. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Tiro libre para el equipo itagüeño, que hasta aquí ha tenido más situaciones de gol en el partido. De hecho, le anularon un gol en el arranque. Al minuto de juego había marcado Miguel Yaquede. El gol fue anulado por una mano de César Benítez. Núñez para pegarle con pierna derecha, Mendieta con la zurda. Pasó Núñez y va Mendieta de zurda, cabezazo. Servio la saca al córner. Marabel sorprendió con un cabezazo. Segunda tapada importante de Servio en el partido, Víctor. Y cada pelota metida al área de Guaraní deja una sensación de gol, porque ganan con mucha facilidad. Centro de la izquierda, Marabel incómodo, retrocedió, incluso arqueó el cuerpo para impactar esa pelota. Desvió levemente y casi se metió esa pelota en el ángulo. Tiro libre sobre la derecha. Le pega Núñez para el 12. Va Núñez, el centro, pelota al segundo palo. Cabezazo al medio. Saltó Marabel. Rechazó el jugador de Guaraní. Quedó el rebote para Juan Aguilar. Aguilar a la derecha para Núñez. Y va Núñez y se repite la acción. Núñez para el 12. Núñez intenta eludir a su marcador. Cubrió correctamente el de Guaraní. Lo auxilia José Colmán. Núñez se las ingenió. Hizo rebotar en el jugador de Guaraní. Será lateral. Lateral en ataque para el 12. Cerca del banderín del córner. Sí, Genaro. Sí, señor. Informe en relación a COVID en la jornada de hoy. Reportan 67 fallecidos, 2.278 nuevos contagios de COVID. Federico. Bueno, 67 fallecidos en esta jornada del viernes 16 de abril del 2021. Ataca el 12 de octubre, el centro de Benítez, pega en su marcador, es otro lateral en ataque para el equipo itagüeño. De vuelta lo va a cumplir César Benítez por la derecha. Cubo es una bebida que reduce de 50 a 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos, la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es el Asca. Benítez y la pelota al área, cabezazo defensivo de Morel. Ahora el que rechaza es Fernández. Tratando de salir Guaraní con Ferfer, pelota larga de Barrios, sale Servio, atento Servio, llega a tiempo y saca para el legendario. En la República, lo que los precios más bajos, encontrarse comercial Firigen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas, dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. Alexis Villalba para Guaraní, juega más atrás para Jorge Morel, Morel con el balón, Morel retrasa para Servio, Servio dentro de su área, lo va a sacar para el legendario, 22:15 del primer tiempo, 12 de octubre, Guaraní empatan 0-0. Yogur Whey Protein Treble, yogur con proteínas de verdad, Jordi Beef carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Jorticer. La siguiente será una auténtica semana de Copa para los equipos paraguayos. 5 partidos, 2 de Copa Libertadores, 3 de Sudamericana. Va con el balón Ferfer en ataque para Guaraní, pasó para que reciba Franco con el balón, Franco por la derecha, y va Guaraní con Franco, marca, saca tiempo el jugador del 12 de octubre y va a la contra con Núñez, el caño de Núñez ante Fernández Cedrés, recibe la infracción, me parece que va a ser Amores
amonestado. Fernández Cedrés, sí, tarjeta amarilla para el Charrúa, tiro libre en mitad de campo, tiro libre para el 12. La pasión por hacer bien las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito ITU, acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itu.com.py. Cayó Núñez, 2 sobrestados tiene el 12 de octubre en estos 23 minutos de partido. 2 sobrestados tiene Guaraní. Alexis Villalba y Rodrigo Fernández Cedrés. Tiro libre para el equipo itagüeño. Miguel Yaqueres se encarga de la ejecución con pierna derecha. Mandó la pelota directamente hacia el área rival. Descapicar Servio. El balón por línea final. Saque en arco para Guaraní. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficie y objetos Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Va a sacar el portero Servio. ¿Qué se vio del partido hasta aquí, Víctor Sostoa? Y sigue sorprendiendo el 12 de octubre, porque hoy no está en ese perfil de equipo que espera a ver qué propone el rival. No es ese equipo que se dedica a cerrar los espacios, a achicar las líneas, a esperar al rival y después tratar de salir de contragolpe o ganar en una pelota parada. Hoy el 12 de octubre, en estos 25 minutos casi que se van jugando en este primer tiempo, está gobernando futbolísticamente, ganando, recuperando rápido la pelota, moviendo de lado a lado, tiene elaboración. Es un equipo totalmente diferente al que nos acostumbró. Entonces Pedro Saravia, como decíamos en la previa, tiene este tipo de situaciones, este tipo de estrategias, cambiando un poco de acuerdo al rival, y hoy se da cuenta que puede mandar dentro del partido y buscar algo más. Tiro libre sobre la derecha para Guaraní, tiro libre para el legendario. Un solo hombre en la barrera, le pega a Keco Villalba, va al centro de Villalba, cabezazo defensivo, quita al jugador del 12, insiste Villalba con la pelota, Villalba se la lleva. Marcos sacó Marabel, jugó para Ríos para el 12, Ríos de vuelta para Marabel. Corre Marabel y va Marabel al ataque. Marabel sobre la derecha, Marabel jugó para Barrios con el balón al piso, va el de Guaraní, la saca por un costado. Keco Villalba colaborando en función defensiva, se arrojó el piso para lanzarla a un costado, lateral para el 12. Martínez te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite, prende los espirales, Stigmatiris, el que sabe, Matiris efecto superior contra insectos. Pelota sobre la derecha, César Benítez y el servicio paró, el jugó Benítez, pelota para Juan Aguilar la paró, lanza el centro, pega en Keco Villalba, lateral de vuelta al ataque para el 12, marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 25 minutos en la primera etapa, el marcador indica Fede Villalba. 0 12 de octubre, 0 Guaraní, vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Riel Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.riel.net.py. Ataca el 12 de octubre por la izquierda con Mendieta para Núñez con el balón. Núñez intenta eludir a Morelva, Núñez el remate, sacó el jugador de Guaraní, quedó el rebote, Núñez intenta de vuelta, pega en su marcador, la va a sacar Ferfer para Guaraní, cerca de su área, Ferfer y la pelota larga para Josué Colmán, la deja correr César Benítez, lateral defensivo para el 12 de octubre, hasta Keco Villalba se tiró al piso para sacar la pelota, pero hasta ahora Josué Colmán sigue allí clavado por la izquierda en campo rival, Víctor Sostoa. Sí, porque no siente ese tipo de situaciones, por eso sufre mucho Guillermo Benítez cuando lo ataca Barrios, cuando va César Benítez, cuando se tira por ese sector Ariel Núñez, porque se encuentra prácticamente solo contra 2 o 3 jugadores del 12 de octubre. Necesita tener más juego Guaraní, hasta ahora no se han juntado, no se han asociado. Keco Villalba está intentando arrojarse al piso, recuperar la pelota, pero lo suyo es otra cosa y todavía no ha tenido la pelota. Keco Villalba, y va Guaraní para el primero habilitado, va el remate, ¡gol! No vale. ¿Y por qué el asistente no levantó la bandera hace rato? No vale, Juan Franco hizo toda la jugada, seguimos relatando, segundo gol que gritamos de balde, Víctor. Sí, señor, ahí está, levemente, Epa. Muy justo, si lo revisan, deberían revisarlo, ¿sí? Para no quedar con esa duda. Keco Villalba necesita pelota, la primera que tuvo, un pase con ventaja, habilitó a Juan Franco, que se fue cara a cara ante Cardoso, lo eludió, marcó el gol, pero en posición adelantada.
Va a sacar Mauro Cardoso. El árbitro está conversando con quienes están en el bar, pero no hizo el gesto. Un momentito. Se está chequeando la jugada. Puede ser gol de Guaraní. Puede ser gol de Guaraní. Definió muy bien Juan Franco. El árbitro dejó seguir. Creí de buenas a primeras que era una posición adelantada considerable. Por eso decía, porque en línea no levantó inmediatamente la bandera. Sin embargo, es una jugada fina. Sí. Fina, hay que decirlo, una jugada justa. Posición justa. Y esto es fútbol, ¿eh? Claro. El fútbol se valora por el juego, pero se mide por goles. 12 de octubre estaba jugando de una manera realmente estupenda, brillante, en la contención, en la recuperación de la pelota, en la circulación, en la transición rápida, en las llegadas, en las aproximaciones, generando, pero no pudo elevar eso en el marcador y estuvo muy cerca de recibir el primero. A mí me parece que está habilitado de buenas a primeras. El pase de Keco Villalba, Franco elude al arquero, lo deja en el piso a Mauro Cardoso y define. El asistente levantó la bandera. Sigue. Bueno, no sé. ¿Qué querés que te diga, Víctor? Hasta aquí, los 2 goles anulados me dejan dudas. En este caso no podemos discutir porque aquí hay una cuestión tecnológica de por medio, pero habría que ver de vuelta la jugada. Por estado, Mendieta en el 12 de octubre, tiro libre para Guaraní. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguimos en Facebook, en Instagram o escribirnos a WhatsApp 091-702-400. Localiza, el impulso nos mueve. 2 goles anulados y esto continúa 0-0. Morel con la pelota, Morel jugando más atrás para Fernández Cedrés. Va el legendario con Fernández Cedrés en la izquierda para Roberto Fernández. Fernández con el balón cerca de la primera media hora del partido. Va Fernández, a la izquierda Fernández para Josué Colmán. Colmán pegado a la raya, va más al medio Josué. Josué intentaba habilitar a Florentín Marcosa con el jugador del 12 de octubre. Aguilar y el pase a la derecha. Y va el 12 con Marabel que pica. Pelota para Núñez dentro del área. Muy largo el envío, atento Servio. Le va a sacar para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en el Luis Salinas. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 30 minutos. La primera etapa, el marcador indica Fede Villalba. 0, 12 de octubre, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Cubo es una vía que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca. Mendieta el tercero por estado del partido. Alexis Villalba y Rodrigo Fernández Cedrés ya vieron la amarilla del equipo legendario. Tiro libre para Guaraní que ya se hizo con Roberto Fernández. El pase para Fernández Cedrés a la derecha para Jorge Morel. Morel que va saliendo. Morel con el balón. Morel retrasó, jugó de vuelta para Fernández Cedrés en el círculo central de la cancha. Fernández Cedrés y la pelota larga. Corre Villalba, no llega. El balón por un costado será lateral. Era Benítez quien corría. Lateral defensivo para el 12. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 mayo, teléfono 64 50 47. Este es el partido 19 de Pedro Sarabia como DT en torneos locales. Hasta aquí de los 17 dirigidos, 7 en el clausura 2020 y 11 de la apertura 2021. Cosechó 7 victorias, 4 empates y 7 derrotas. 25 puntos de 21 posibles, efectividad del 49%. Va saliendo con la pelota el equipo itagüeño. Balón largo, corre Núñez, no llega. Atento el portero, Gaspar Servio la va a sacar. 11 partidos jugados en lo que va del año. Tiene el 12 de octubre, todos ellos con Pedro Sarabia. 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Sí, Genaro Cabrera. Sí, señor, paraguayos en el fútbol mexicano. En este momento juegan Necaxa y Querétaro, empatan 0-0 en 17 de la primera etapa. Están jugando José Doldán de titular, en este caso en el conjunto de Querétaro. En Necaxa juega titular Julio González y está en la banca de suplentes en el equipo de Necaxa otro paraguayo, Jorge Aguilar. Federico Benítez pegado a la raya, Benítez y el centro, rechazó el balón Jaquet, la pelota sigue dentro del área, sacó Jaquet de cabeza, salto de vuelta Benítez, la bajó Benítez para Josué Colmán, intenta Josué pero marca y gana en esa zona Benítez y el envío largo es César Benítez, pelota larga, corre, marca tiempo Roberto Fernández, pasa más atrás para Servio, corrió José Ariel Núñez pero no llegó, sacó Servio esa pelota, Servio y ahora Fernández Cedrés, 32,30 del primer tiempo en Itagua. Yogur Whey Protein Trébol, yogur con proteínas de verdad, Short Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortizer.
El próximo martes, Olimpia frente a Deportivo Táchira. El partido en San Cristóbal a las 18:15 y a las 20:30 va a jugar el 12 de octubre frente a Rosario Central en cancha de Sol de América. Primer partido del 12 de octubre en fase de grupos de la Sudamericana. Tercero en la presente edición 2021 del torneo. Sacó el balón Mendieta con pierna zurda para el equipo itagüeño, que recordemos había eliminado en la fase 1 a Nacional. Cabezazo de Roberto Fernández, la bajó por esa zona Franco. Y aquí va por la izquierda Josué Colmán. Colmán con el balón. Colmán para Ferfer. Ferfer fuera del área, muy lejos de la misma. Juega a la derecha para Franco. Franco y el pase largo. Atento, el portero Cardoso se queda con esa pelota, Víctor. Muy poco lo nombraste aquí a Mauro Cardoso, por ejemplo. Muy poco, sí, realmente porque Guaraní no ha generado. En esta Roberto Fernández, el defensor central, trató de empujar, de apoyar. Vino, descargó una pelota y se hizo el desentendido. Seguramente sin la orden de Gustavo Costa, se quedó ahí esperando a ver si podían hacer llegar la pelota al área, pero nuevamente terminaron desperdiciando una ocasión. Guaraní que no ha generado todavía situaciones de peligro, excepto el gol que fue anulado a Juan Franco por posición adelantada. Sale con el balón el equipo itagüeño con Yaqued, con esa pelota cruza la raya central. Va Yaqued, pelota larga que va hacia el área, no aparece nadie. Si Servio saca para el legendario sobre 34 de la primera etapa. La pasión por hacer bien las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande, buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itaú.com.py. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. Va con el balón Guaraní en ataque con Josué Colmán. Josué en diagonal con peligro. Va Josué, remata al arco. ¡Gol! ¡Qué arranque metiste, Josué! ¡Gol de Guaraní! ¡Guaraní! Un distinto está en la cancha y marca diferencias. El único que está con una mangas largas. Prácticamente no hizo nada hasta aquí. Recibió la pelota, se decidió, encaró, sacó el remate. La pelota adentro, hacia el poste izquierdo de Mauro Cardoso. El primero del legendario, que no venía generando mucho. Despertó el que sabe y adelanta al indio en el partido. Lo gana Guaraní con el remate de Josué Colmán. Gana Guaraní en Itagua. Guaraní 1, 12 de octubre 0. Golazo de Josué, y esta es toda de él, porque se ubicó muy bien a la espalda de los volantes, recibió esa pelota limpia, metió una diagonal y sacó ese remate colocado, tapando bocas. Josué en Itagua marca el primero del partido. El primero del indio. A los 35 minutos de la primera etapa. Gol número 145 del torneo Apertura, tanto número 16 de Guaraní, 19 que recibe el 12 de octubre. Primera anotación de Josué Colmán en el campeonato. Ya lo dice la frase, Víctor, el que sabe, sabe. Y así lo hizo Josué Colmán, A ver, cuando lo criticamos Josué es porque sabemos que tiene condiciones. Totalmente. Al que sabe más se le exige. Sí. Es por eso, porque si nosotros no conocíamos el talento que tiene, no reconocíamos el talento que tiene Josué, no lo estaríamos criticando, no lo estaríamos exigiendo partido tras partido. Es porque sabemos que puede rendir, que puede dar más y no lo hace. Entonces, ahí sí, esa actitud nada más la que se le critica. Va con el balón Villalba por la derecha, juega más atrás para Jorge Morel. Morel para el legendario, un arranque de furia realmente de Josué Colmán para adelantar a su equipo. Va de vuelta a Morel para Guaraní, Morel dejó para Florentín para Villalba. De vuelta para Florentín por la derecha, saca el jugador del 12 de octubre, lateral costado derecho, el ataque para el indio. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina, limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficie y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. 4 goles tiene Fernando Fernández, 3 José Florentín, 2 Antonio Marín, 2 Gaspar Servio, 1 de Valdés Chamorro, 1 de Nico Maná, 1 de Guillermo Benítez y 1 de Queco Villalba.
y es el primero de Josué, como remarcaba Genaro en las estadísticas que nos acaba de dar tras el gol marcado por Josué Colmán. Con ese gol está ganando Guaraní 1-0. Va saliendo con la pelota Ríos para el 12 de octubre, corta Roberto Fernández, la pelea, gana Barrios para el equipo itagüeño, levanta Barrios, no aparece nadie por esa zona y va a salir de vuelta el equipo aurinegro ahora con Servio, 37:45 del primer tiempo. Martínez se protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tenereo, preparando los aditos, prender los espirales, Steam Martínez el que sabe, Martínez efecto superior contra insecto. Esta mañana también comenzó el campeonato de la Primera B, empate 1-1 entre Deportivo Recoleta y Pilcomayo. Partido disputado en cancha del Deportivo Recoleta del estadio Roque Batilana. Va con el balón sobre la derecha, Franco pasó para Villalba y mañana continúa el fútbol de la Primera B, que asciende a un equipo a la intermedia de manera directa y el subcampeón va a jugar contra el subcampeón de la Primera B nacional si se juega, torneo que debería organizar la UFI. Habrá que ver si se juega, si hay condiciones para jugarlo, no sé si ahora, en los próximos meses, pero tenemos todo un año por delante. Me parece que lo que menos se debe hacer es tomar una decisión apresurada, como el año pasado en varias de las categorías de nuestro fútbol, Víctor. Por supuesto, dejar esa ventanita abierta ahí para cuando crean que las condiciones sanitarias son ideales o mejoran al menos, entonces se jueguen los torneos. Realmente hoy es un día especial para la gente de la Primera B porque estaban muy ansiosos. Ellos el año pasado realizaron muchas reuniones tratando de forzar la posibilidad de volver a jugar, pero no se dio y hoy tuvieron la posibilidad de reiniciar o de iniciar un torneo y eso es seguramente alentador para los que forman parte de esa categoría. Mauro Cardoso y el rechazo para el 12 de octubre, cabezazo de Salinas, lo busca Marabel de cabeza, la pelota pegó el jugador de Guaraní, es lateral para el 12 de octubre en ataque, no se apura Marabel, le deja el servicio a César Benítez o es Barrios finalmente y el lateral es Benítez para el equipo itagüeño, cerca de los 40 del primer tiempo, hace minutos llegó el primero a través de los pies de Josué Colmán, va con el balón Marabel de espaldas al arco, pasa más atrás para Benítez y el centro, cabezazo ofensivo, rechaza Roberto Fernández y complementa Ferfer, la va a pelear José Florentín, recupera el jugador de Guaraní ahora y va a la salida del equipo legendario, pelota sobre la izquierda para Benítez con el valor, pasa más atrás, va Benítez para Guaraní, levantó, corre Florentín, de cabeza Florentín la bajó para Josué para Ferfer más atrás para Fernández Cedrés, más atrás para el portero Servio, la saca Servio a la derecha para Alexis Villalba, marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 40 minutos en la primera etapa y el marcador indica Fede Villalba 1 Guaraní, 0 12 de octubre, un gran arranque de Josué Colmán, le permite por ahora el triunfo al legendario, parte final del primer tiempo, sentimos apertura 2021 por la R800. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet, fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red, consultanos al 219-0259 o en www.rier.net.py. Falta, tiro libre para el equipo itagüeño. Llegamos al minuto 41. La falta fue de Roberto Fernández cerca de la mitad de la cancha. Tiro libre para el 12. En Localiza puedes aquí la tuve club a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram. Escribinos a WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Esta es la sexta presentación de Guaraní jugando como visitante en lo que va de la apertura. Hasta aquí obtuvo 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. 9 goles a favor, 7 en contra. 10 con el que acaba de marcar Josué Colmán. Será tiro libre para el equipo itagüeño que apuesta de vuelta la pelota parada. Un hombre en la barrera, balón ubicado a 40 metros aproximadamente de la portería de Servio. Tiro libre, va al centro con pierna zurda, al segundo palo, cabezazo. Quita el jugador de Guaraní. Insiste el 12 de octubre con Miguel Yaquet. Va Yaquet, levanta con pierna zurda. Vuelve a sacarla de cabeza el jugador de Guaraní. La pelota queda cerca del área. Intenta Salinas. Corta, saca Keco Villalba. Villalba juega para Florentín para Ferfer. Y va a la salida del legendario. Ferfer cambió para Josué por la izquierda. Corre Josué. Si recibe y se acomoda y peligro. Y va Josué en diagonal. Colmán puntea. Saca el balón Mendieta. El zurdo quien estaba por la derecha para marcar a Josué. La saca el córner. Lanzamiento de esquina para el legendario. Cuba es una vía que reduce de 50 a 80% el alcohol en sangre. Cuba reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cuba tómalo antes, sentite después.
Cubo es de Lasca. Le va a pegar Josué Colmán sobre la izquierda. Tiro de esquina para Guaraní que busca el segundo antes de la culminación del primer tiempo. Va Josué. Josué pasó. Jugada preparada. Benítez y el centro. Pelota al segundo palo. Cabezazo defensivo. Rechaza Paulo da Silva. Insiste el legendario con Franco. La vuelve a sacar da Silva. Y otra vez le queda a Franco. Franco volvió a levantar. Fernández la bajó. Buscaba Florentine. Saca finalmente Mendieta. Mendieta para el equipo itagüeño. Recupera Alexis Villalba. Villalba pasa más atrás. Va Fernández en ataque. Fernández para el equipo legendario. Fernández es Franco. Franco para Villalba. Marcos sacó el jugador del 12 de octubre. Iba a la contra con Marabel. Marabel con la pelota corta. Sacó tiempo Fernández Cedrés. Cerca del círculo centro de la cancha. Hacia atrás Fernández Cedrés. Pelota que va en dirección al portero serbio. Serbio sale de Suárez. Le va a sacar 43 minutos del primer tiempo. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo. Teléfono 64 50 47. Intenta Guaraní con Florentín. Le quedó el rebote a Josué. Falta. Finalmente cobra el árbitro del partido. La falta del jugador legendario. La falta de Florentín. Tiro libre para el 12. Yogur Whey Protein Trébol. Yogur con proteínas de verdad. Short Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Chortizer. Las dos victorias de Guaraní de visitantes se dieron frente a River Plate por la fecha 2, victoria 4-2, y por la fecha 5, victoria 3-1 contra Sol de América en el Luis Alfonso Gianni. Marabel para el 12 de octubre en ataque, saca el jugador del equipo legendario, insiste el 12 de octubre con Mendieta, Mendieta pasó para Marabel, Marabel trató de acomodarse, sacó a tiempo Florentín, Florentín con la pelota, Florentín pasó a la derecha para Franco, corre Franco, Marco Salinas, Salinas con el balón, y va Salinas para el 12, Salinas, el pase a la izquierda para que reciba Mendieta, Mendieta para el equipo itagüeño, va Mendieta en ataque, Mendieta para el 12 buscando el empate. Mendieta pasó para Marabel, tiene espacio, saca el remate al arco, pegó en el palo, Serbio primero y luego el palo. Se salvó Guaraní, remate de Marabel desde fuera del área, Víctor. Atento Serbio para desviar levemente ese remate realmente con mucha intención de parte de Marabel, donde arranca el área grande. Ahí, desde ahí le sacó el remate potente, cruzado, que iba buscando el ángulo inferior derecho del arco de Serbio. Impresionante la tapada del arquero de Guaraní para mantener el arco en cero. Daniel Queco Villalba es el tercer amonestado. En Guaraní cometió la falta y vio la amarilla. Hay gol paraguayo, Genaro. Sí, señor, otro gol paraguayo del fútbol chileno. Doblete de Cris Martínez. Anotó precisamente el cuarto gol a los 81. Ya decíamos que marcó de penal a los 62. Su equipo terminó ganando 5-2 en la jornada de hoy al Huachipato, en este caso, Federico. Cris Martínez y el doblete en el fútbol chileno, tiro libre para el 12 de octubre. Atendé este dato, Víctor Sostoa. 15 goles, 16 con este. Tiene anotados Guaraní. 4 los marcó en el primer tiempo y 12 en el segundo tiempo. Y si reducimos los datos, los encontramos con que el 75% de los goles marcados en el primer tiempo fueron anotados desde el minuto 30 para arriba. Es decir, 3 de 4 goles desde el minuto 30 para arriba. Los ha anotado Guaraní en el primer tiempo. Ingresa Ángel Benítez. Deja la cancha Juan Franco. Camiseta 16 para Ángel Benítez, el primer cambio en el legendario. Tiro libre para el 12 de octubre. Después de esta marcaremos el tiempo. Está Núñez para pegarle, también Mendieta. Benítez y la primera modificación en el equipo aurinegro. Pasó Núñez, le pega Mendieta, el centro, pelota al segundo palo, cabezazo al medio. Rechaza Ángel Benítez, la pelota al córner. Tiro de esquina para el 12, marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 45 minutos en la primera etapa. El marcador indica Fede Villalba. 1 Guaraní, 0, 12 de octubre, 4 minutos más, hasta el minuto 49 se va a jugar el primer tiempo. Núñez el centro para el 12, la pelota bastante cerrada, terminó sacando el jugador de Guaraní. Ahora sí, bajó a colaborar Colmán, Colmán para el legendario, levantó Colmán con pierna zurda, cabezazo defensivo de Benítez, Benítez para el 12 de octubre, recupera el jugador del 12, pero antes tocó con la mano, es el número 2 Barrios, tiro libre, respira Guaraní, 46:30 del primer tiempo. La pasión por hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos, conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. No se pudo ver por qué salió Franco, ¿no? Pero seguro se trata de una lesión ahí. No, ese es el festejo. No vimos en el momento en que pidió el cambio, ni sintió tal vez alguna lesión muscular, porque venía jugando, no estaba desentonando Juan Franco. Incluso
había marcado un gol que lo anularon. Y habitualmente los técnicos no son de cambiar en ese tiempo. Lateral sobre la derecha, lateral para el equipo itagüeño. Esta es la quinta vez que Guaraní marca el primer gol en el partido. ¿Cómo le fue en los 4 cotejos anteriores? En los 4 triunfó. Va con la pelota Núñez, puntea, saca el jugador de Guaraní. Insiste el 12 de octubre con Aguilar. Aguilar pasó más atrás para Barrios, pase para Paulo da Silva. Da Silva a la izquierda para Mendieta. Mendieta para Aguilar. Aguilar de cabeza intentaba conectarse con Salinas. Saca Federico. el balón Alexis Villalba. Sí, señor. No, nada más para complementar. Ingresó Ángel Benítez en sustitución de Juan Franco en el conjunto aborigen. Sí, señor, el cambio en el equipo legendario. Gracias, Genaro. Lo va a pelear a Núñez. Saca el balón el jugador de Guaraní. 48 de tiempo tenemos hasta aquí. Los partidos en los cuales Guaraní hizo el primer gol. Fecha 2, victoria 4-1 contra River. Fecha 3, victoria 2-1 contra el 12 de octubre. Fecha 5, victoria 3-1 contra Sol. Y fecha 11, el partido del pasado lunes. Victoria 2-0 contra River Plate en Dos Bocas. Balón largo para el equipo legendario. Pica y se va fuera, lateral. Lateral para el 12 de octubre. 48-20 del primer tiempo. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza, desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente. Superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Ataca de vuelta Guaraní. Pelota para Fer cerca del área. Va Guaraní para el segundo. Keco Villalba. Amaga Villalba. Cayó. Me parece que lo toca Mauro Cardoso. Habrá que ver si es penal o no. El juego continúa. Va sobre la derecha. Me pareció que lo tocó. Posición adelantada. Levantó la bandera el asistente. No sé si antes del momento en que Keco reciba la pelota o no. Y habrá que ver también la de Cardoso contra Keco. Hubo contacto, ¿eh? Sí, para mí sí. Porque se toma del brazo, Mauro Cardoso, el brazo izquierdo. Pero Posiciona la entrada. Sí, está bien. Esta es muy clara. Esta sí es muy clara, sí. Acá no hay nada que discutir. Es cierto, pudo haber penal, pero está en posición adelantada Keco Villalba al momento de recibir la pelota. No va más, dice José Méndez. Una genialidad de Josué Colmán. Le da la victoria a Guaraní. ¿Qué hizo en el partido? Nada, agarró la pelota una vez, la mandó adentro. Es todo lo que hizo Josué Colmán, pero eso le alcanza a Guaraní para ganar de momento. Fecha 12 de la apertura, resultado parcial en el Luis Salinas. Guaraní 1, 12 de octubre 0. Terminó el primer tiempo. Lo relató Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Gana Guaraní 1-0 con el gol de Josué Colmán. A primera hora victoria de Olimpia. 2-1 contra Guaireña. Mañana 2 partidos. El domingo se cierra esta fecha de la apertura. Martes, miércoles y jueves habrá Copa Libertadores y Sudamericana para los equipos paraguayos. Linda cartelera es la que se nos viene desde aquí hasta los últimos días del mes de mayo. Nos vamos hasta Gerardo Cabrera en coordinación periodística y ya retornamos para vivir más emociones de este partido en el que Guaraní, repetimos, le está ganando al 12 de octubre 1-0. Correcto, Federico Villalba. Vamos a ir repasando justamente la tabla de posiciones con este triunfo parcial del conjunto de Guaraní ante el 12 de octubre de la ciudad de Itagua. Olimpia con 23, Libertad con 22, Nacional con 21 puntos, Cerro Porteño con 20, Guaireña con 19, Guaraní va a 17 puntos con este triunfo parcial. Luqueño con 14, 12 de octubre está con 10, Sol de América y River completan la tabla de posiciones con 6 puntos cada uno. En la jornada de mañana sábado van a estar jugando Nacional y Luqueño desde las 17:45 y desde las 20 los Jardines del Querito el equipo de River va a estar recibiendo a la representación de Sol de América. El domingo un solo compromiso del Estadio General Pablo Rojas, van a estar jugando Cerro Porteño y Libertad, el partido de complemento de la fecha 12 del torneo Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fútbol internacional, vamos a ir repasando justamente los marcadores que se dieron en distintas ligas. En el fútbol de España, en el fútbol de Alemania, primeramente el Hoffenheim hoy recibió al conjunto de Leipzig. El partido terminó con el marcador de 0-0. En Francia, el equipo de Lille recibió a Montpellier. El encuentro terminó 1-1. El Lille es el líder en el fútbol de Francia precisamente, y hoy empató ante el cuadro de Montpellier y lo da ventaja a la representación de PSG, que juega mañana su compromiso. Hablando del fútbol de España, en la jornada de mañana por la Copa del Rey van a estar jugando los equipos de Athletic
Club de Bilbao y Barcelona a partir de las 15:30 de nuestro país. Este encuentro se va a estar disputando en el estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla. Final de la Copa del Rey mañana entonces a partir de las 15:30 entre Bilbao y Barcelona. Más a fútbol internacional, vamos a repasar también lo que está pasando en el vecino país, en Argentina, los marcadores que se están dando. Talleres le ganó al equipo de Unión de Santa Fe por el marcador de 3-0. El equipo de Rosario Central le ganó al Aldo Civi de visitante por 1-0. Vélez Sarsfield le ganó a Huracán por 2-0. Y en este momento, en 38 minutos de la primera fracción, igualan 0-0 Central Córdoba y River. Estos partidos por el campeonato argentino de primera división. Está en la banca de suplentes Robert Rojas, el compatriota que milita precisamente en el conjunto de River en este encuentro. Y también otro compatriota, hablamos de Hugo Vera, jugador del equipo de Central Córdoba. Está en la banca de suplentes en este juego que protagoniza el equipo de Central Córdoba ante River en 39 minutos de la primera fracción. Decíamos, el encuentro está con el marcador de 0-0. En Brasil comenzó el partido entre Palmeiras y Sao Paulo. Minuto 9 de la primera fracción, 0-0. Está en la banca de suplentes el compatriota Antonio Galeano en el conjunto de Sao Paulo. Ya finalizaron dos partidos por el campeonato paulista. Ponte Preta le ganó a Santos por 3-0 y Corinthians igualó con el São Bento 1-1. Estos marcadores, como ya decíamos, se registran en el fútbol de Brasil. En Chile, con doblete del compatriota Cris Martínez, ganó el Huachipato por el marcador de 5-3 al Ñublense. Muy bien, ahí está entonces el compatriota Cris Martínez anotando 2 goles para la goleada de su equipo ante Ñublense por el marcador de 5-3. En este momento juegan Universidad Católica y Curicó Unido por el fútbol de Chile. 1-0 va ganando Universidad Católica. Y ganó el equipo de Palestino de visitante al Melipilla por el marcador de 1-0, rival de Libertad por Copa Sudamericana. Precisamente el día jueves 22 va a estar jugando Libertad ante este equipo chileno, ante Palestino. Hoy ganó su partido por el marcador de 1-0 en Palestino. En este caso en Melipilla jugó el compatriota Gustavo Guerreño de titular y completando el partido. En Colombia un solo partido. Alianza Petrolera con Envigado. En este momento están jugando el partido, está con el marcador de 0-0. Bien, señores, vamos a retornar nuevamente con ustedes. Federico Villalba. Gracias, Gerardo. Está ganando Guaraní 1-0 con el gol marcado por Josué Colmán. Este es el octavo partido en el que al 12 de octubre le marcan el primer gol. Solamente pudo ganar uno de ellos. Empató 1 y perdió 5. ¿A quién le ganó? A Libertad. Perdía 1-0, aquel gol de Cristian Javier Báez. Y luego llegaron los goles para el empate y la victoria del 12 de octubre que se dio ya en el tiempo de descuento con el gol anotado por Pablo Velázquez en aquella ocasión. Esto fue por la fecha 6. Fue la única vez que el 12 de octubre ganó un partido después de haber recibido el primer gol. Gana Guaraní 1-0. Comenta Víctor Sostó en una presentación de Unión Fútbol Club. Y el fútbol no es justo, tampoco es injusto. Los resultados lo hacen los futbolistas. Se encargan de alzar en el marcador el gol, hacer valer el dominio o aprovechar un error o realizar una genialidad. Muchas veces utilizamos nosotros, qué injusto es el fútbol, y parecería ser que este resultado del 1-0 es injusto en contra del 12 de octubre porque arrancó realmente avasallante, mostrando otra faceta futbolística. Realmente el equipo de Pedro Saravia, que nos acostumbró a un fútbol, no digo mezquino, pero a planteamientos defensivos,
donde se prioriza la contención, donde se dedican a cerrar los espacios, a incomodar a los rivales, a ser un equipo rocoso. Eso es del 12 de octubre y eso lo hace muy bien y eso le dio resultados. El que obtuvo contra Olimpia, el logro que consiguió en la Copa Sudamericana, empatando por 2 veces ante Nacional, uno de los equipos que la mayoría coincidimos de que junto con Cerro Porteño es el que son los clubes que mejor fútbol despliegan, desarrollan para la vista en el fútbol paraguayo hoy día. Y el 12 de octubre tuvo la virtud de contenerlo, de frenarlo, de no permitir que marque goles y terminó liquidando en penales. Y eso igual vale, claro que vale. Pero hoy quiso hacer algo diferente. Y está bien, hay que dar ese paso de calidad. Y eso está buscando Pedro Saravia. Él pensó seguramente que motivados, acicateados por los resultados positivos que se dieron últimamente, por lo que lograron sus futbolistas, era momento de pedirles algo diferente. Y realmente lo hicieron. Porque hoy el 12 de octubre salió a gobernar, a mandar dentro del partido esos primeros 25 minutos. Y de entrada nomás ya a los 1 minuto ya estaba con la posibilidad de ganar 1-0. De una pelota parada. El centro van todos. Y llamativamente el que siempre es el atropellador, Miguel Yaquet. Eso tiene que ser una jugada preestablecida. Hay que hablarlo con Pedro Saravia y te va a decir de que seguramente estuvo programado eso. No digo que Miguel Yaquet no tenga la inteligencia y lo pueda hacer por decisión propia, pero fue llamativo porque él es el jugador de choque, es el jugador que va y que tiene una carrocería para llevarse por delante a cualquier defensor. Pero él retrocedió unos metros y se quedó cerca del punto penal. Y la pelota justo rebotó hacia donde estaba él. Y de primera, pum, de zurda, colocó esa pelota lejos del alcance de Servio. Pero en la revisión del VAR se dieron cuenta de que la pelota cayó por el hombro, por el brazo de César Benítez. Para mí, para Federico Villalba, eso no es sancionable como penal. Muchos estarán diciendo ahí, el oyente, los compañeros, los colegas, no, pero toda mano en el área o toda mano, todo gol que se inicia con una mano tiene que ser anulada. Tal vez, pero esta realmente a mí me deja muchas dudas. Lo cierto es que se anuló ese gol y de igual manera el 12 de octubre seguía con esa intención de llevárselo por delante a Guaraní y lo logró. 2 carrileros, yo tenía mis dudas si iban a atacar en simultáneo. Iban juntos, Víctor Barrios por derecha, David Mendieta por izquierda, Juan Aguilar muy criterioso en la distribución de la pelota y con esa postura ya lograba esa presión posicional el equipo del Cabo Saravia e incomodó y mucho al equipo de Guaraní, que no hizo prácticamente nada para merecer este 1-0. Antes tuvo una acción el Queco Villalba, algo parecido a la jugada donde recibió Josué. Eso lo están haciendo muy bien y es un llamado seguramente de atención para el equipo, para el cuerpo técnico de Pedro Saravia, que debe tratar de solucionar ese factor que está aprovechando Guaraní, que sin tener la pelota, sin tener mucho tiempo, sin poder elaborar, sin poder hacerla circular, logró meterse a la espalda de los volantes. Primero Queco, después filtró esa pelota para que Juan Franco vaya mano a mano con Cardoso, lo eluda y marque el gol que se anuló. Y ahora viendo la desmarcación que realizaron desde el VAR, se nota de que sí estaba
ligeramente adelantado. Y después Josué hizo lo mismo. Se colocó en la espalda de los volantes Juan Aguilar y Ríos. Y a espalda de ellos recibió esa pelota bien filtrada. Creo que fue José Florentín el del pase entre líneas. Josué, que ya hizo ese control orientado, se perfiló y empezó a meter la diagonal, y por su velocidad ni siquiera tuvo que enfrentar mano a mano, sino simplemente iba ganando espacio, terreno, y después ya antes de llegar a la media luna ya eligió dónde poner esa pelota. Una comba realmente preciosa, precisa, para que esa pelota se vaya junto al tubo, al caño izquierdo de Mauro Cardoso, que se arrojó, pero realmente esa pelota le sacó muchos metros de ventaja y se convirtió en un golazo. Y con eso está sacando la diferencia Guaraní. Y ese gol, y eso tiene mucho que ver, y eso sucede mucho en el fútbol. Fue el punto de inflexión que marcó un antes y un después en lo emocional. Porque el 12 de octubre ya no fue ese mismo equipo que quería tener la iniciativa, que iba a buscar la potencia de Salinas, la velocidad de Ariel Núñez, la fogosidad de Marabel. Incluso después tuvo el remate de Marabel cruzado, que buscaba meterse y encontró a Servio, que anda muy bien Servio, porque en esos primeros minutos, cuando dominaba el 12 de octubre, cuando ganaban todas las pelotas aéreas, sacó un par de pelotas realmente demostrando un nivel técnico, un nivel realmente muy bueno. El arquero argentino, que hoy podemos decir que es uno de los mejores arqueros que está en competencia en el fútbol paraguayo. Así lo está ganando Guaraní 1-0. Ahora de nuevo queremos ver cuál será la postura del 12 de octubre en este segundo tiempo, que ahora tiene que correr detrás del marcador. Pablo Velázquez, camiseta número 9, ingresa en el equipo itagüeño. Deja la cancha Víctor Barrios. Se va a reordenar seguramente con una línea de 4. El equipo de Pedro Saravia. Velázquez por Barrios, el cambio. Y también cambia de botines Gaspar Servio, el arquero de Guaraní. Solo se lo espera él para el comienzo del segundo tiempo. En minutos arranca la complementaria. Gana Guaraní 1-0. Pino Leche te invita a convertir con tus hijos la rutina de limpieza y función de tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Están los protagonistas listos. Servio cambia de botines. El árbitro mira el reloj. Lo esperan a Servio para reanudar. El único cambio, Velázquez por Barrios. Y seguramente Benítez pasa a jugar de lateral. Jaquet y Da Silva los centrales y Mendieta por izquierda. Es lo más línea fácil. De 4. Línea de 4, sí. Sí. O sea, lo más fácil mirando los nombres. Lo para más armar rápido, lo más mentalmente. fácil, claro. Claro. Y prácticamente ya estaba jugando César Benítez en esa posición, porque Barrios jugaba de mitad de cancha para adelante. Ahora se refuerza en ataque el equipo de Pedro Saravia. Autoriza José Méndez. Todavía no, ahora sí, autoriza Méndez. Queco Villalba retrasó, movió Guaraní. Ya se juega el segundo tiempo de 12 de octubre. Guaraní en el Luis Salinas, señores. Abran los oídos, que el fútbol ya volvió. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Núñez con la pelota, Núñez para el equipo itagüeño, Velázquez y el balón largo para Junior Barabel, corre Barabel dentro del área, marca Roberto Fernández, quita el balón Fernández y colabora Josué Colmán con la pelota, Colmán para Guaraní, sacó Colmán, pasó el balón para Guillermo Benítez, de vuelta para Colmán, pegado a la raya en su campo, va Colmán, amaga, intenta eludir a su marcador, pero recupera el balón Núñez para el 12 de octubre, juega Núñez para Juan Aguilar, más atrás para Miguel Yaquer, nuevamente la pelota va hacia Aguilar y el balón largo dentro del área con peligro,
salta Marabel, saca el portero con los puños, quita Gaspar Servio, la tiene ahora Florentín para Guaraní, pasó para Keco Villalba con la pelota, Villalba jugó sobre la zona derecha y aquí va el legendario con Benítez que se la lleva, falta de Benítez contra Richard Salinas, caído el jugador Salinas, será amonestado Pirayu Benítez, el de Guaraní que ingresó en la última parte del primer tiempo en reemplazo de Franco, el cuarto amonestado en Guaraní. Están en campo Alexis Villalba, Fernández Cedrés, Keco Villalba y ahora Benítez, tarjeta amarilla para Ángel Benítez, el volante del legendario. Yogur Whey Protein Trebolet, yogur con proteínas de verdad, Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El caído es Richard Salinas, el jugador del equipo itagüeño, tiro libre para el 12. La pasión para hacer bien las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande, buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos, conoce dónde canjearlos, ingresando a www.itaú.com.py. Este es el partido número 94 de Gustavo Costas. En 93 partidos dirigidos, 75 por torneo local y 18 en Copa Libertadores. Obtuvo 46 victorias, 21 empates y 26 derrotas. 159 de 279 puntos posibles. Efectividad del 57%. Son los números de Costas como técnico del equipo legendario. Sigue en el piso, lo siguen atendiendo a Richard Salinas. Se va a reanudar el juego. La falta se cometió al primer minuto del segundo tiempo. Estamos cerca de los 3. Será tiro libre en mitad de terreno para el 12. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Mañana estamos desde el mediodía con Víctor Sostó y los compañeros analizando todo lo que ha dejado esta jornada de viernes, lo que vendrá para mañana, el partidazo del domingo entre Cerro Porteño y Libertad. Estos y otros temas en la emisión sabatina de Unión FC a través de la R800. Ataca el 12 de octubre, intentaba Núñez. También vamos a hablar del campeonato de la intermedia. 3 partidos se jugarán en horas de la mañana. Ataca el equipo del 12 de octubre con Salinas. Salinas pasa atrás para Mendieta. Se la devuelve a Salinas. Salinas con peligro cerca del área. Salinas el centro. Acá con lo justo el jugador de Guaraní. La pelota va por un costado. Lateral en ataque para el 12. Matiris te protege los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando los aceites, perdiendo los espirales y Stigmatiris, el que sabe y sabe. Matiris efecto superior contra insecto. Cuando Genaro lo considere podemos repasar los partidos de mañana por el campeonato de la intermedia. 3 partidos en la jornada y se destaca el clásico de Trinidad. Todos a las 10 de la mañana. Lateral sobre la derecha, lateral que favorece al equipo legendario. Esto recordando que en la tarde de hoy ganó General Caballero de Juan León Mallorquín. Le ganó 4-1 a Tacuarí y es el único puntero del campeonato de la intermedia. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Red Internet, la nueva generación de red. Consúltanos al 219-0209. Pelota de Keco Villalba a la izquierda, pasó para Colmán. Colmán para Guaraní, va Colmán con el balón. Colmán para el legendario, Colmán con peligro y solo a pausa, pasó por la izquierda para Benítez. El centro de Benítez, se remata al arco. Pegó en el defensor del 12 de octubre, piden penal. Qué gran jugada de Josué, cómo manejó esta situación. Terminó habilitando a Guillermo Benítez, no se apuró para meter el pase. Benítez lanzó al medio, apareció el disparo. Pegó en el defensor del 12, se salvó el equipo itagüeño y va a la contra del 12. Se va a lo largo, va Núñez, se rebate, gol. Núñez el empate, gol del 12 de octubre, del 12, José Ariel Núñez, lo empata Núñez para el equipo itagüeño. Hablábamos de una gran jugada de Guaraní en ataque, de contra lo buscó el 12, el centro partió sobre el costado izquierdo, Núñez estaba dentro del área, le dio un toque sutil para vencer a Servio, lo empata para el equipo itagüeño en el comienzo del segundo tiempo. Hizo mejor las cosas el 12 en la primera etapa, pero consigue el gol recién en la complementaria. Núñez y la paridad en Itagua. 12 de octubre 1, Guaraní 1. Y de contragolpe logra el empate el equipo local, lo que no pudo hacer cuando dominaba en el primer tiempo. Ahora lo hace tras un retorno deficiente del equipo de Guaraní, que se fue ilusionado, que una gran jugada de Josué Colmán estuvo muy cerca de llegar al segundo gol. Vino el contragolpe, volvieron mal. Guillermo Benítez jamás volvió a su lugar
Aprovechó eso Núñez tras un gran pase de Salinas para marcar de cachetada el 1-1. El empate del 12. A los 5 minutos de la segunda etapa. Gol número 146 en el torneo de apertura, tanto número 11 el 12 de octubre, el 18 que recibe Guaraní, tercera anotación de José Ariel Núñez en el campeonato. Ese es un dato valioso, 11 goles en 12 partidos tiene el equipo itagüeño. En la anterior el remate del jugador de Guaraní, no lo identifiqué rápido, Florentín, pega en la mano de Silva, pero allí se puede considerar que tiene la mano pegada. La mano pegada, sí. En la anterior tenía la mano pegada, pero era en función ofensiva. Igual, yo insisto, yo no cobraría el gol que le anularon al 12 de octubre. Para mí tuvo que haber sido válido el gol de Jacket, pero ya está. El árbitro, bajo el criterio de que pegó en la mano, en función ofensiva, terminó cobrando la infracción y le imposibilitó al 12 de octubre el primer gol en el arranque del partido. Colmani, el balón largo, corre su compañero Benítez, atento el portero Cardoso, la saca Cardoso, llegamos al minuto 7 del segundo tiempo, 1-1, 12 de octubre, Guaraní. En la jornada de mañana a las 10 de la mañana van a estar jugando los equipos el Atlético 3 de febrero y Deportivo Capiatá en Ciudad del Este, Rubeñú y Trinidense, el clásico de Santísima Trinidad, y Guaraní de Trinidad va a estar recibiendo al equipo de Fernando de la Mora. 3 partidos en la jornada de mañana sábado, Federico. 3 partidos, todo el resumen lo tendremos mañana desde las 12 en Unión FC Sabatino a través del R800. Ataca el equipo legendario, Marcos sacó el jugador del 12 de octubre. Insiste Guaraní con Fernández Cedrés. Va con la pelota Josué. Josué por la izquierda. Josué encaró hasta fondo de campo. ¡Qué jugada se mandó Josué con peligro! Pasó al medio, sacó el defensor del 12 de octubre. ¿Con qué arrancó Josué Colmán en este segundo tiempo? Está encendidísimo el jugador del legendario Víctor. Le hizo bien el gol que había marcado en el primer tiempo, porque está confiado, porque va en el 1 contra 1, gana con mucha facilidad. En esta se sacó en un espacio muy reducido a 2 rivales de encima, habilitó al medio. Deberían aprovechar este momento Josué, buscarlo más. Tiro libre porque el árbitro, el asistente levantó la bandera. Estaba adelantado el jugador de Guaraní. Será tiro libre indirecto para el 12 de octubre. 8:30 del segundo tiempo. En Localiza pues Águila Toy Club a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribirnos a WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Bueno, me parece que en esta estaba habilitado el jugador de Guaraní. Por lo menos en esta era también fina, dejaron seguir y la pelota fue afuera. Saca Mauro Cardoso el balón por un costado, será lateral, ahora lateral frente al banco de suplentes del 12, lateral, favorece el legendario. Cubo es una bebida que reduce de 50 a 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos, la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca. Ferfer para Guaraní, pase por la derecha, corre Alexis Villalba, puntea, rechaza Salinas, en línea que está cerca, dice que pegó en el jugador del 12 de octubre. Salinas le sigue reclamando, pegó en voz, le dice el asistente, lateral para Guaraní. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Finiquenda de Rosario, precio para mayoristas y minoristas, dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. Bueno, el árbitro finalmente sancionó que es para el 12 de octubre, lateral que ayer va a cumplir Mendieta y el lateral, ¿se juega o no? No sé, hasta para hacer un lateral demoran, ¿por qué tanto? Mendieta y el lateral, Mendieta levantó esa pelota, creo que desde el VAR calladamente le chiflaron al árbitro que era pelota para la representación itagüeña. Velázquez intenta habilitar a Marabel, sacó Jorge Morel para Guaraní, insiste el equipo legendario, va por arriba la pelea Ferfer, corre Keco Villalba de cabeza, ganó Benítez jugó más atrás para Mauro Cardoso, le va a sacar Cardoso vestido de verde en la noche de hoy. Marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 10 minutos en la segunda etapa. El marcador indica Fede Villalba. 1, 12 de octubre, 1 Guaraní, vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. Yogur Whey Protein entre boles, yogur con proteínas de verdad, Shorty Beef carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Chortizer. El miércoles debutará Cerro Porteño por Copa Libertadores frente a América de Cali. El partido se va a jugar en Bucaramanga a las 22 horas nuestra. Gallo Junior Marabel reclama falta, no pasó nada según el árbitro del partido. Será pelota en zona defensiva para el equipo legendario.
reclamaba una falta de Jorge Morel. Me parece que lo termina empujando Morel, pero no sé si es para tanto. Marabel cayó al piso aparatosamente. Iba saliendo Guaraní con el balón. Va Roberto Fernández. Fernández para Morel, de vuelta para Fernández. Fernández con el balón. Amaga Fernández, va para adelante. Fernández cerca está Pablo Velázquez. Levanta Fernández con pierna zurda. No aparece nadie. Si el portero Cardoso lo va a sacar Cardoso dentro de su área para el 12. La pasión por así las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú. Acumulas puntos que no sé dónde canjearlos ingresando a www.itaú.com.py. Marabel lo bajó para el equipo itagüeño. Marabel con la pelota intentaba juntarse con Salinas. Levanta Río, sacó de cabeza a Morel. Insiste Junior Marabel para el 12 de octubre. Corta Fernández Cedrés. Acusa un manotazo del Charrúa, quien ya está aportado. Y va Benítez. Benítez con el balón. Benítez en la salida. Benítez para Fernández Cedrés. Ya tiene amarilla. Marabel cayó al piso y mencionó que hubo un manotazo. Que siga, dijo el árbitro del partido. Aquí va Villalba y la pelota larga de Alexis para David. Buscó Daniel, Keco Villalba. El árbitro va a cerciorar el estado de Richard Salinas, el jugador del equipo itagüeño. A Salinas hace rato lo atendió Ángel Benítez. Lo atendió una forma de decir. Pero ahí me dejó dudas. A la altura del pecho fue el toque. No. Ahora sí, no, en esta sí fue en el anterior. La de Benítez. Para mí exageró bastante Richard Salinas. En esta le toca Rodrigo Fernández Cedrés, que cuando comete una falta de este tipo hay que dudar si lo hizo sin intención. Caído de vuelta Richard Salinas. Se reanuda de vuelta. O se va a reanudar de vuelta en algunos minutos el partido. Se retrasa todo, Víctor, con este tipo de situaciones. Está bien, yo entiendo que Salinas tenga dolor y compañía, pero se hace todo muy lento. A eso voy. El 12 de octubre, por ejemplo, sacó rápido esa pelota. Muy inteligente Juan Aguilar para la salida. Aguilar dejó para Salinas. Salinas lanzó el centro y allí apareció la definición de José Ariel Núñez. Cuando parecía que todo era lento, de contragolpe el 12 de octubre lo empata. Sin embargo, por momentos lo hace lento el equipo itagüeño. Realmente sí, se está cortando bastante y no le conviene a ambos equipos, no fluye eso. Y se da mucho en nuestro fútbol cuando los dos equipos salen con la misma intención, porque hay que decir que después del gol de Josué Colmán se activó el equipo de Guaraní, se metió dentro del partido, se encendió, están jugando con una chispa diferente la mayoría de los futbolistas, y esto hace que existan fricciones y se exagera bastante. No colaboran los jugadores también con el tema de esto de que nosotros insistimos de que el fútbol paraguayo tiene que jugarse más minutos, que debe ser más dinámico, que debe ser más intenso. ¿Cuánto tiempo se paró en estos primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo? Realmente se cortó bastante, una pena. Estamos cerca de los 15, pero con suerte se jugaron 8 minutos de tiempo neto. Pelota larga de Mauro Cardoso, rechaza el balón Benítez para el equipo aurinegro. La pelea Ferfer en campo rival. Ferfer pasó más atrás para Fernández Cedrés. A la izquierda sube Guillermo Benítez. Josué Colmán se abre como opción de pase más hacia la punta. Va Benítez, Benítez para Josué. Josué, que está inspirado, lanza el centro, pelota al segundo palo. Sale Mauro Cardoso, rechaza con los puños el arquero itagüeño, el balón por un costado, lateral en ataque para Liño. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente. Superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Keco Villalba ganó el córner. Será lanzamiento de esquina para Guaraní. Va Josué Colmán para la ejecución. Se acomoda Villalba, pero le va a pegar Josué. Villalba y el tiro libre. O Josué se prepara para alguna jugada preparada. No, el lanzador es Josué. Josué Colmán y el tiro libre para el legendario. Ubica el balón sobre la zona derecha. Guaraní desde un lanzamiento de esquina buscará el segundo del partido. Autoriza el árbitro Méndez. Y aquí va Josué con pierna derecha al centro. Cabezazo quedó al medio. Va al remate. Pegó el jugador del 12 de octubre. Y otra vez el balón por línea final al córner. Una peinada en el primer palo. Balón que cayó dentro del área chica. Y José Florentín que no pudo definir, Víctor. Se lamenta José Florentín que no está ligando en los últimos partidos. En otra circunstancia esto lo hacía con mucha facilidad, terminó rematando. Otro centro de Josué, cabezazo de vuelta en el primer palo, fue hasta el área chica, atento Mauro Cardoso, Víctor. Se repitió, prácticamente fotocopiaron la jugada, la peinada en el primer
en la primera zona. Nuevamente Florentino estaba ahí cerca para puntear esa pelota, no logró su objetivo, se quedó con ese balón Mauro Cardoso. Arcamos el tiempo de juego, Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 15 minutos en la segunda etapa. El marcador indica Fede Villalba. 12 de octubre, 1 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Matiris te protege los moquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando la salida, prender los espirales, estima Matiris, el que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Florentín fue el del último rebate, la pelota pegó en la pierna de apoyo de Junior Marabel. Hasta te diría que definió bien Florentín, pero el balón justo pegó en la pierna de Marabel, Víctor. Y son rachas, sí, porque decíamos anteriormente Florentín tocaba y era prácticamente de rebote, se le iba la pelota y terminaba marcando, pero cuando no está ligando sucede este tipo de situaciones. Se lamentó José Florentín porque entiende, quería su gol, que iba a ser el 2-1 parcial en un momento importante del partido. Se está checando una jugada vía VAR. Ariel Núñez habla con José Méndez, el árbitro. El partido 1-1. Más para atrás le dice Méndez a un jugador del 12 que se acerca a reclamar algo. No sabemos qué es lo que se está checando. Ahora va a continuar el partido aparentemente porque ya no tiene la mano hacia la oreja el árbitro del partido. Sí, el juego se va a reanudar. ¿Qué se chequeó? No sabemos, pero se sigue perdiendo tiempo. La va a sacar Servio. 17:30 del segundo tiempo. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 2519-0209 o en www.rieder.net.py. Imagínate si los partidos de fútbol se juegan como en el futsal FIFA, fútbol de salón o en el básquet, con tiempo cronometrado, Víctor. A las 12 de la noche terminaría eso. Interminable realmente. Atento, Mauro Cardoso saca para el equipo itagüeño. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribirnos en WhatsApp 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Sacó Guillermo Benítez, la pelota por un costado será lateral sobre la derecha para el equipo del 12 de octubre. Lateral que lleva a cumplir César Benítez. Benítez y el servicio Manuel en campo rival. Benítez y el 12 de octubre que busca el segundo. Lo acaba de empatar José Ariel Núñez en el comienzo del segundo tiempo. Ataca el 12 con Núñez. Núñez metió la pelota para Marabel. Lo buscan a Velázquez en el segundo palo. Intenta Salinas. Sale Servio. Se queda con el balón Servio. Intentaba cerrar Richard Salinas en el segundo palo. Queda sentido Servio. Ahora es el arquero. Y ahora otra vez perderemos 2-3 minutos como mínimo. 18:50 el partido. 1-1. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% del alcohol en gel. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tomalo antes, sentite bien después. Cubo es el Asca. Bueno, Servio se tira al piso, grita, porque aparentemente recibió un manotazo de parte de Salinas. Eso nos muestra la TV. Pero al final se agarra del tobillo. No sabemos si está fingiendo o no. Ahora se levanta. ¡Epa! ¿Viste el gesto que hizo? Lo señaló a alguien y... A Salinas suponemos. Suponemos que Salinas por la ubicación. Hacia la izquierda del ataque del 12. E hizo el gesto de te voy a cortar la cabeza, resumiéndolo. Bueno, está bien. Así está el partido. 1-1, va saliendo con el balón. Guaraní con Fernández, se derecha a la izquierda, pasó para Benítez. Benítez para José Colmán. Colmán con el balón. Colmán para Villalba, anticipa, saca el jugador del 12 de octubre. Falta, cobra el árbitro, lo van a atender al de 12 de octubre. Cuidado que Keco Villalba está molestado. Miguel Yaquet está en el piso, retorciéndose el error. Ya tiene amarilla Keco Villalba. Los del 12 de octubre van a presionar al árbitro para que lo expulse al argentino. El ofensivo de Guaraní se aleja de la acción. Keco Villalba sigue sentido. Yaquet, marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 20 minutos de la segunda etapa. El marcador indica Fede Villalba.
1, 12 de octubre, 1, Guaraní. Llegamos a los 20, pero no se jugó casi nada en este segundo tiempo. Servio le está insultando a alguien. Eso es lo que muestra la TV. 1-1 el partido. Vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 64 50 47. Va a sacar Mauro Cardoso, no pasó nada, pero supongo que ya fue advertido Keco Villalba. En la siguiente lo dejará fuera el árbitro del partido. Y va a la salida de Villalba, Villalba con la pelota, Villalba jugó para Benítez, Benítez para el legendario, Ángel Benítez con el balón, jugó más a la derecha para Alexis Villalba, Villalba más atrás para Gaspar Servio, levanta Servio con pierna derecha, largo el envío, pelota que cae en campo de Guaraní, cabezazo defensivo del jugador del 12 de octubre, recupera Iván el medio Salinas, va a Ferfer con la pelota y ahora Aguilar para Velázquez. Ahora Juan Aguilar, corre Aguilar, corta tiempo, Jorge Morel rechaza el balón por un costado, será lateral sobre la izquierda en campo antagónico para el 12. Yogur Whey Protein Trébol, yogur con proteínas de verdad, Shorty Beef carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Shorticer. Lateral de Mendieta, Mendieta con la pelota, Mendieta jugó para Salinas, el centro de Salinas, la pelota pica, la deja pasar Servio, va a sacar el portero del legendario. La pasión por hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itaú.com.py. Hoy Villalle se quedó con la primera edición en este nuevo formato del Campeonato Nacional de Futsal FIFA. Derrotó 4-3 a Limpio en tiempo de alargue. 3-3 terminó el partido en los 40 minutos cronometrados. Y luego llegó el gol de Pedro Pascotini que le significa el campeonato a la selección de Villalles. 4-3, victoria de Villalles sobre Limpio en la final disputada en Villarrica. Será pelota sobre la zona derecha, lateral para el equipo itagüeño. Cerca de los 25 de la complementaria. 1-1 está el partido, es córner finalmente. Córner le va a pegar José Ariel Núñez. Núñez y el tiro libre sobre la derecha. Velázquez, Jaquet, Benítez, entre otros en área rival. Servio observando y dando indicaciones. Tiro libre, le pega Núñez, quien acaba de marcar el gol del empate. Y ahora busca el segundo. El árbitro José Méndez advierte quienes están tomando dentro del área. Le pega Núñez y el tiro libre. Tiro libre para el 12 de octubre. Ahora sí, por fin autoriza Méndez. Va Núñez con pierna derecha, centro pelota al segundo palo, quedó el rebote, le queda Paulo con el balón, jugó Paulo más atrás, pasó Paulo para Aguilar, largo el envío de Aguilar para Núñez, corre Núñez pero no llega, saque de portería para el Indio. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza, desinfección en tu hogar, compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. Cerca de los 25, el partido 1-1. ¿Qué te parece todo lo que ocurre en Itagua? 1-1, 12 de octubre, Guaraní, Víctor. Realmente se ensució el partido, no estamos viendo, no hay claridad, no hay precisión, tampoco hay volumen de juego de ambos equipos, no hay quien gobierna, no hay dominador dentro del partido, se cortó bastante y eso le sacó realmente brillo a este segundo tiempo. Saca Servio, el portero de Guaraní. 24 minutos del segundo tiempo. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el aceite, prende los espirales. Steve Matiris, el que sabe y sabe. Matiris, efecto superior contra insecto. Pablo Velázquez se recuperó, pero hubo falta en la jugada previa. La falta fue de Ángel Benítez, quien también ya tiene amarilla. Repasamos el cuadro de amonestados de Guaraní. Alexis Villalba, Rodrigo Fernández Cedrés, Daniel Keco Villalba y Ángel Benítez. En 12 de octubre el único amonestado es el lateral izquierdo Ramón David Mendieta. Tiro libre para el 12, le pega Paulo da Silva cerca del círculo central de la cancha. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos a 219-0209 o en www.rier.net.py. Aguilar pasó para Núñez, el rebate de Núñez. Atento el portero Servio, la va a sacar Gaspar Servio, el arquero de Guaraní. En Localiza, pues aquí la tuve Clover de $25 en las principales ciudades del país. Seguimos en Facebook e Instagram o escribirnos a WhatsApp 0981-702-400. Localiza, tu impulso nos mueve. Atento, Mauro Cardoso rechaza para el 12, balón largo de Cardoso, salta Pablo Velázquez, anticipa Morel. Morel de cabeza, hubo falta de Morel contra Velázquez cerca de la raya central, tiro libre para el 12, marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 25 minutos en la segunda etapa y el marcador
indica Fede. 12 de octubre, 1 Guaraní, tiro libre en ataque para el 12, vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Cubo es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tomalo antes, sentite después. Cubo es el Asca. Les decía anteriormente que Guaraní hasta aquí marcó 4 goles en el primer tiempo y 12 en el segundo tiempo. Tiro libre para el 12, Itagüeño va al centro, saca el jugador del equipo legendario, ¿será córner o no? Mira en córner los del 12 de octubre, me parece que el árbitro dio saque de arco, siguen reclamando los del 12, Servio pide pelota, pero es córner finalmente, tiro de esquina para el equipo itagüeño, el lanzamiento se hizo desde la izquierda, sacó con lo justo el jugador de Guaraní y será otro lanzamiento, esta vez de esquina para el 12, le pega José Ariel Núñez, Núñez levanta ambos brazos, va Núñez el centro con pierna derecha, pelota al primer palo, sacó la defensa de Guaraní, quedó el rebote, remata al arco con pierna zurda, balón por línea final, va a sacar el portero Servio, el remate fue de Rubén Ríos y saca Servio para Guaraní, Víctor. Y cada vez se hace más difícil generar situaciones, ocasiones claras de gol, ni siquiera aproximaciones, todas son pelotas muy divididas, muy peleadas en este tramo del partido. Y el 12 de octubre marcó 4 goles en el primer tiempo y 7 en la etapa complementaria. Solo 11 goles quiere hasta aquí el equipo itagüeño en el torneo Apertura. De hecho, Genaro, los dos partidos contra Nacional terminaron 0-0 por Sudamericana, ¿no? Dos partidos del 12 de octubre, sí señor. Sí, 12 de octubre contra Nacional, los dos Sí, 0-0. 0-0. Bueno, ahí está, entonces tenemos solo 11 goles en 14 partidos disputados hasta aquí. Saca el jugador del equipo aurinegro. De cabeza ganó Fernando Fernández, anticipa de vuelta Miguel Yaquer. Yaquer para el 12 de octubre, rechaza a Josué Colmán. Colmán con la pelota, Colmán pasó para Florentín. Florentín para el legendario cerca del círculo central de la cancha. Pase para Keco Villalba, cayó Villalba, falta cobra el árbitro, tiro libre para el legendario. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 645047. César Benítez, uno más del 12 de octubre, pintado de amarillo tras la falta contra Keco Villalba, será tiro libre para el equipo legendario, tiro libre en campo rival. Benítez y Mendieta, los favorecidos en el equipo de Pedro Sarabia, que repetimos va a debutar el martes por Copa Sudamericana en fase de grupos frente a Rosario Central. El partido arrancará a las 20:30 en Villaliza, va con el balón Colmán para Guaraní en ataque, Colmán la dejó pasar y va Benítez, Florentín le pega, no, amagó Florentín con pierna zurda, levantó con peligro Keco Villalba al arco, Mauro Cardoso vuela y la saca al córner y va a ser un golazo por el pase y la definición de Keco. A tiempo reaccionó Cardoso y metió un manotazo Salvador, Víctor. Después de mucho pudieron elaborar una jugada de peligro, gran acción de José Florentín, que amagó por 2 veces, buscaba su perfil, no pudo rematar, filtró esa pelota para el Keco, que remató. Colmán y el centro, cabezazo, la pelota cerca del palo, se volvió a salvar el 12 de octubre, ganó el jugador de Guaraní en el primer palo y el balón pasó cerca de la portería de Cardoso, Víctor. Y estuvo muy cerca por 2 veces Guaraní. Primero el Keco, que controló esa pelota con la derecha, remató de zurda. Mauro Cardoso terminó rechazando y después del córner también estuvo muy cerca el equipo de Gustavo Costa. Florentín, ahora Villalba en ataque para el legendario, sacó el defensor del 12 de octubre, insiste Guaraní con Florentín pasó para Ferfer, de espaldas al arco, consigue girar Ferfer, habilita por la izquierda Keco, y va Villalba dentro del área, Villalba y el centro, la pelota pasa frente a la portería y no define nadie, ingresaron 2 de Guaraní dentro del área chica, uno de ellos es Benítez, va a sacar Mauro Cardoso para el 12, Víctor. Estuvo muy cerca nuevamente, esta vez fue Ángel Benítez, se prendió dentro del partido, Keco metió el centro, peinó Ferfer, eso engañó a su compañero que no pudo empujar finalmente esa pelota. Va a sacar el portero Mauro Cardoso del 12 de octubre el partido 1-1. Yogur Whey Protein Trébol, yogur con proteínas de verdad. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Chortizer. La pelota en ataque para el 12 de octubre, la bajó con el pecho Guillermo Benítez, atento Servio, saca para Guaraní, marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 30 minutos de la segunda etapa y el marcador indica de Villalba.
Parte final del partido en Itagua y creo que aún viviremos alguna emoción más. 1-12 de octubre, 1 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. La pasión por hacer las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Ataca el 12 de octubre, cabezazo que va hacia el área, rechaza al jugador de Guaraní. Pelota que sigue dentro del área del legendario Salinas, la bajó, va al centro, atento Servio, evita el córner y sale para el legendario. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza, desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Atento, de vuelta Mauro Cardoso, lo va a sacar Cardoso. Cardoso para el equipo itagüeño, jugó Cardoso para la salida de Mendieta. Mendieta para Ríos, se la devolvió a Mendieta. Mendieta con el balón, a Mendieta. Mendieta adelantó, jugó para Pablo Velázquez. De vuelta para Mendieta. Mendieta por la izquierda. Y va el 12 de octubre en ataque. Peligrosamente con Salinas. Puntea el jugador del equipo de Guaraní. Ganó el córner Salinas. Córner, tiro de esquina para el 12. Matiris te protege los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prende los espirales. Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insecto. El jueves tendremos 2 partidos a la misma hora, 2 partidos a las 20:30. Ambos por Copa Sudamericana. Libertad recibe a Palestino. Libertad va a jugar en Tuyucuá, Víctor, ¿no? Hasta ahora creo que no se confirmó, pero estaba por confirmarse. Y a las 20:30, River Plate frente a Corinthians en el Defensor del Chaco. Marcelo Paredes, camiseta 5 por José Ariel Núñez. Segundo cambio en el equipo dirigido por Pedro Sarabia. Tiro libre para el 12 de octubre. Le va a pegar Salinas. Salinas por el costado izquierdo. Va Salinas el centro. Cabezazo defensivo. Quita el jugador de Guaraní. Insiste Ríos. Ríos con la pelota de vuelta para Salinas. Salinas va a lanzar el centro. Ya lo hace ahora Salinas. Pelota que va al segundo palo con peligro. Cabezazo de Yaquet. Le queda al jugador del 12. Saca el remate. Pedían falta a Marcelo Paredes en su primera intervención en el partido. Dudó, me parece, para sacar el remate de primera. Y aquí va con el balón Colmán. Colmán en ataque para Guaraní. Colmán y puntea el jugador del 12 de octubre. Recupera Benítez. Benítez pasó para Aguilar. Aguilar por la derecha para Marabel. Marabel espera a Velázquez en el área. Va Marabel y el centro. Velázquez no llega. Salinas estaba en el segundo palo. Recibió Salinas. El remate al arco Servio. Servio en 2 tiempos. Impide el gol de Salinas. Potentísimo el remate del jugador del 12 de octubre, Víctor. Y está para cualquiera el partido realmente, porque ataca Guaraní, responde el 12 de octubre. Salinas, recostado por izquierda, sacó ese remate potente, esquinado. Atento, Servio, seguro, controló esa pelota. 33 minutos del segundo tiempo. 1-1 están empatando 12 de octubre y Guaraní. Cabezazo defensivo quitó el jugador del 12. Pelota larga ahora en la salida para el equipo itagüeño de Benítez. Benítez para Marabel. Cabezazo defensivo de Roberto Fernández. Corre por la derecha el jugador del 12. Va a la pelea. Marabel anticipa a Fernández. Fernández pasa más atrás para Servio. Servio se la devolvió a Roberto Fernández. Fernández va a sacar para Guaraní. Fernández con pierna zurda. Balón largo que va buscando campo rival. Cabezazo defensivo de Juan Aguilar. Aguilar pasó para Marabel. Marabel con la pelota por la derecha. Aguanta Marabel, es empujado por el jugador de Guaraní. Que siga, dice el árbitro del partido. Y sale jugando con el balón Benítez. Benítez para el equipo aurinegro. Era Salinas, pasó por la derecha, ahora Salinas. Y aquí la tiene Mendieta. Mendieta para el 12. Mendieta más atrás para Mauro Cardoso. La saca Cardoso para el 12. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0259 o en www.rier.net.py. De cabeza intenta sacarla el jugador del 12 de octubre. Recupera esa pelota Guaraní con Fernández Cedrés. Paso más atrás para Jorge Morel. Morel para Florentín. Florentín con la pelota. Florentín para el legendario. Hacia la derecha recibe ahora Alexis Villalba. Villalba para Guaraní. Villalba cortita para Florentín. Florentín de vuelta para Villalba. Villalba cerca de la raya. Levanta Villalba. Pegó el jugador del 12 de octubre. Corta Marcelo Paredes. El balón por un costado lateral para el legendario en campo adversario. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos a WhatsApp al 0981-700-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Ataca Guaraní en este tramo final del partido. La TV muestra de vuelta el remate de Salinas y la correcta intervención de Gaspar Servio. Va Guaraní con Josué Colmán. Colmán sobre la izquierda. Colmán para el legendario. Colmán con la pelota. Colmán cambió, jugó más atrás. Pelota que va para Jorge Morel. Morel y Guaraní metido en campo rival. Y va Morel hacia la derecha. Espera bien abierto Villalba. Villalba para Guaraní. Va Villalba. Villalba con la pelota. Villalba para Florentín. Florentín que va. Florentín dejó para Alexis Villalba. Cerca del vértice derecho
derecho del área grande, lanza el centro, cabezazo de Ferfer, rechazo del jugador del 12 de octubre. La pelota aún merodea al área del 12, la recupera Morel. Morel pasó para Fernández Cedrés, sube Benítez, y va Benítez, y Guaraní lo quiere ganar. Benítez con la pelota, Benítez para Colmán, quien está cerca de la raya, encara Colmán, Colmán para Guaraní, va Colmán, puntea, saca Paredes para el 12, marcamos el tiempo de juego, Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 35 minutos en la segunda etapa. El marcador indica Fede Villalba. 1 para el 12 de octubre, 1 para Guaraní, 10 más en lo que agrega el árbitro del final. Vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. Cubo es una vía que reduce de 50 al 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentirte bien después. Cubo es el Asca. Va Guaraní en ataque con Fernández Cedrés, va el Charrúa. Fernández Cedrés con la pelota, pasó del medio a la derecha para Alexis Villalba. Se acomoda Villalba, lanza, ahora va al centro. Mauro Cardoso rechaza con los puños, duda para salir. Richard Salinas recupera y va Guaraní con Keco Villalba al arco. Cardoso desvía, la pelota está dentro del área. Florentini, remate, se desvía. Cardoso la saca, se convierte en héroe Cardoso después de estas 12 intervenciones. Un primer remate que iba dentro, el arquero voló. En el segundo disparo, un desvío que casi se le mete a Cardoso. Reacciona a tiempo el portero del equipo itagüeño y esto sigue igualado 1-1, Víctor. Notable, impresionante lo de Cardoso. Primero el remate de Keco, desvía media y después lo fusila prácticamente Guillermo Benítez. Buenos reflejos para sacar esa pelota al córner de Cardoso. Será tiro de esquina. Córner sobre la derecha para Guaraní. Benítez estaba metido dentro del área. Desvió esa pelota y reaccionó a tiempo Cardoso. Caído Rubén Ríos en 12 de octubre. Lo van a atender y se demora la ejecución del tiro libre. Lanzamiento sobre la derecha de esquina para Guaraní. En la República, Luque, los precios más bajos. Encontrarse comercial Virgen de los Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 mayo, teléfono 64 50 47. Tiro libre sobre la derecha. Le va a pegar a Josué Colmán. Colmán para Guaraní. Colmán hizo el primero. De sus pies partirá esta pelota que busca desembocar en el segundo tanto del legendario. Va Colmán y el centro, cabezazo defensivo, quita el jugador del 12 de octubre. Salta Paredes, falta, cobra el árbitro. Caído Paredes, tiro libre para el 12. Yogur Whey Protein, Trebola, yogur con proteínas de verdad. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortizer. Sí, Genaro. Sí, señor, y hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó a Libertad su pedido. Va a estar jugando en su reducto en el Nicolás Leos los partidos por la Copa Sudamericana y precisamente el 22 va a estar recibiendo al equipo de Palestino. Por su parte, Olimpia va a estar jugando su partido el día 28, miércoles 28 de local ante el Always de Bolivia en el estadio Manuel Ferreira a partir de las 22, Federico. Gracias, Genaro. ¿Qué pasó con el tema de la lumínica de Libertad? Víctor decía que estaban trabajando y que iban a dejarlo en buenas condiciones. ¿O es por el hecho que para este jueves River Plate ya reservó el defensor del Chaco? Igual, ojo, Libertad si no jugaba, si Libertad pasaba a la Libertadores, debutaba contra U Católica también el jueves. O sea, el Defensores en ningún caso lo podía usar. Este jueves por lo menos, no sé más adelante. Porque River ya reservó tempranamente la utilización del defensor del Chaco. ¿No? La nueva olla sí. Sí, pero es el estadio. Raro, no quiero creer que manejan criterios diferentes porque se trata de la Sudamericana. La verdad que sí, bastante extraño porque primero, imposible jugar en Tuyucuá, no se puede. Bueno, perfecto, nosotros le creímos a Ditore. Un día después está habilitado el estadio. Digo, con todo respeto, la cancha de Sudamérica está habilitada. Uno cree que Libertad cuenta con una mejor infraestructura que Sudamérica. Él aclaraba que era por el tema de la lumínica, que claro, no estaba habilitada. Bastante extraño. Pero lo cierto es que Libertad va a jugar de local en el Dr. Nicolás Leos sus partidos por Copa Sudamericana. Debutará este jueves frente a Palestino, 20:30. Misma hora para River Plate Corinthians. Partido que se va a jugar en el Defensores del Chaco. Va saliendo Guaraní con Keco Villalba. Villalba con la pelota cerca del círculo central de la cancha. Se la lleva Villalba. Villalba para el legendario. Villalba prefiere el pase retrasado para Benítez. Benítez al medio para Fernández Cedrés. Va a salir Fernández Cedrés. Nosotros marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 40 minutos en la segunda etapa. El marcador
superior indica Fede Villalba. 1, 12 de octubre, 1 Guaraní, 5 va a ser lo que agrega el árbitro del final. Vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. La pasión para hacer bien las cosas en la Conmebol hoy nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Cabezazo defensivo de Marcelo Paredes y va de vuelta a la contra del equipo itagüeño con Velázquez. Velázquez bajo hasta campo propio, jugó más atrás para Mendieta. Mendieta levanta con pierna zurda. Mendieta y el que salta es Paredes. Gana Paredes, que siga, dice el árbitro, piden falta. Y el árbitro cobra la falta de Morel contra Paredes. Será tiro libre en su terreno para el 12. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, no sos cliente, vení. El caído es Marcelo Paredes, recién ingresado. El árbitro hizo el gesto del cambio. Me parece que no va más Paredes. Antonio Marín ingresa en Guaraní. Marín por Queco Villalba. Es la segunda modificación en el equipo de Costas. Camiseta 21 para Antonio Marín. Está en la cancha Marín, repito, dejó el terreno de juego Daniel Villalba en el legendario 46-30. Tiro libre le pega Paulo da Silva para el 12. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina limpieza y desinfección en tu hogar. Compartir con ellos las tareas que aseguran la salud y bienestar. Limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Falta, cobra el árbitro del partido, será tiro libre para Guaraní, pelota para Josué Colmán. Colmán con el balón, Colmán y rebotan Pablo Velázquez, es lateral para Guaraní, 42 del segundo tiempo. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prende los espirales, Matiris, el que sabe, Matiris, efecto superior contra insecto. A primera hora ganó Olimpia, ganó el Decano 2-1 contra Guaireña, doblete de Ale Silva en la ciudad de Villarrica. 23 Olimpia, 22 Libertad, 21 Nacional, 20 Cerro Porteño. Así se encuentra la tabla. Así están los 4 primeros ubicados del torneo. Mañana juega Nacional contra Sportivo Luqueño. El domingo partidazo entre Cerro Porteño y Libertad. En el cierre de la fecha 12 del torneo. Va con el balón Roberto Fernández. Fernández para Guaraní. Última parte del partido en Itagua. Josué Colmán para el legendario. Se la lleva Colmán. Arranca Colmán. El pase para que corra Guillermo Benítez. El rechazo de Mauro Cardoso. Sale de su área el portero para despejar lateral. En ataque para el Indio. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica Rier Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0209 o en www.rier.net.py. Lateral sobre la izquierda, lateral que lleva a cumplir Benítez. Benítez y el servicio manual para Guaraní. Benítez y se mueve Marín y el que recibe ahora es justamente Marín. Marín y el pase para Benítez. No llegó a destino, lateral defensivo para el 12-43 del segundo tiempo. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribirnos a WhatsApp 0981-702-400. Localiza, tu impulso nos mueve. Pelota que va de vuelta por un costado y es otro lateral. Lateral defensivo para el equipo itagüeño. Sigue dando indicaciones como a lo largo del partido Gustavo Costas. Lateral para el 12 de octubre. ¿Le vale el empate al 12, Víctor? ¿Le sirve? Yo creo que no le sirve a los dos, al 12 de octubre para tratar de ir sumando, pero jugando local y la manera que jugó el primer tiempo, creo que van a terminar lamentando seguramente no haber podido ganar. Incluso arrancaron el partido perdiendo y corrieron detrás del resultado finalmente. Ángel Benítez levanta, cabezazo defensivo de Jaquet, complementa Juan Aguilar para el equipo itagüeño. La pelota pique, intenta Pablo Velázquez, sacó Roberto Fernández, jugó para Jorge Morel. Morel con el balón en el círculo central de la cancha, a la izquierda para Fernández, Fernández para Guaraní, Fernández y el pase corto, y aquí va Fernández Cedrés, el charrúa Fernández Cedrés, va hacia la derecha para Morel, Morel con el balón, la pide bien abierto Alexis Villalba, con la pelota Fernández Cedrés, tocó cortita para Florentín, de vuelta para Morel, Morel con el balón, Morel a la derecha, y va Guaraní con Villalba, Fernández Cedrés de taco, corre Villalba, marca, saca el jugador del 12 de octubre, rechaza Mendieta con pierna zurda, Mendieta y el envío largo, Velázquez la baja con el pecho, Velázquez intenta conectarse con Marabel, de cabeza ganó Marabel, dejó para Velázquez, pelota larga con peligro, corre Juan Aguilar, Aguilar que va, Aguilar para el 12 que lo quiere ganar, Aguilar posición adelantada, Sarabia le dice ¿por qué no termina la jugada? Bueno, estos son los criterios que no entiendo, salvo que sea una posición adelantada alevosa. Hace rato dejó que convierta y ahora ¿por qué no deja que termine la jugada? Sarabia le reclama, se le viene encima al asistente 1 que es Guido Miranda. Bueno, por lo visto es un offside evidente, por eso que se deja seguir, pero no sé. Para mí fue evidente. Offside evidente, bueno, está bien. Picó antes. Perfecto, pero insisto, en una jugada anterior
Claro, criterio En una diferente. jugada anterior dejó seguir. Mismo partido te hacen. Por eso. Te confunden. Pelota larga de Aguilar. Corre Marabel. Marabel por la derecha. Lo cierto es que el partido sigue igualado. Y aquí va el 12 con Salinas. Salinas para Marabel. Lo quiere ganar el 12. Va Marabel. El centro. Pasó Velázquez. Intentaba acomodarse. Para el rebate el jugador del equipo Itagüeño Ríos. Para contra con Benítez. Salió a cortar el jugador del 12. Cometió una falta. Y es amonestado Miguel Yaquet. Tiro libre para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Itagua. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 45 minutos en la segunda etapa. Y el marcador indica. Fede Villalba. Llegamos al minuto 45, 1 12 de octubre, 1 Guaraní hasta el minuto 50 se juega el partido, 5 minutos más, tiro libre en mitad de terreno para Guaraní. Cubo es una vía que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cubo reduce los efectos negativos de la ingesta excesiva de alcohol. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubo es de Lasca. Caído Junior Marabel. Sí, está bien, tiene razón el asistente. Picó antes. Bueno, igual habría que preguntarle por qué en la jugada anterior anula y en esta no. O deja que termine. Claro. Porque en el gol que le anulan a Guaraní fue. A Juan Franco. A Juan Dejó Franco. que termine. Lo Y ahí ludió a levantó la Cardoso, bandera. definió y después levantó la bandera. Acá Aguilar avanzó unos metros y ya anula la jugada. A ver, Fede, mismo línea, mismo partido, ¿Eh? misma acción, En línea, diferente criterio. O diferente aplicación. aplicación. Creo que esa es la palabra correcta. Saca Roberto Fernández. Creo que en línea puede explicar que allí es una jugada en la que Aguilar va a picar, se va a generar una segunda jugada innecesaria y es como que la otra fue más cercana, con un final más inmediato, no sé, me parece. Ataca el equipo de Guaraní, sacó el balón Yaquet para el 12 de octubre y va Aguilar con la pelota, 47:30 hasta el minuto 50 se juega el partido. Falta le cometieron a Aguilar, tiro libre para el 12 de octubre, 1-1 empatan el 12 y Guaraní en Itagua. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, precio para mayoristas y minoristas. Dirección Javier Bogarini, 14 de mayo, teléfono 6450-47. Deja la cancha Junior Marabel, camiseta número 7. El que ingresa es el 10 José Montiel. Montiel en el equipo itagüeño. Montiel por Marabel, la última variante en el conjunto de Pedro Sarabia. Tiro libre para el 12, pelota que pica, va el cabezazo, ¡afuera! Se lo pierde de manera increíble Ríos, de cabeza ganó dentro del área, el arquero ya estaba vencido, Ríos de cabeza tuvo todo para marcar el gol de la victoria, Víctor. Apareció por atrás Ríos, así como contra Olimpia había marcado, le tomó el gusto a llegar a la definición. De cabeza, anticipó a todos, incluso a Servio y remató desviado. Increíble lo que se perdió Ríos. Saca Morel para Guaraní, 48:40 del segundo tiempo. Levanta Fernández Cedrés, 12 de octubre defiende, pero busca alguna pelota larga para ganarlo. Y esta es una más. Y va sobre la derecha Salinas y el centro pega en su marcador, gana un córner. Y esta puede ser la última acción del partido. El balón pegó en Benítez, córner, tiro de esquina para el 12. Yogur Whey Protein Trébol, yogur con proteínas de verdad. Shorty Beef Carne 100% chequeña, con la garantía de la cooperativa Chortizer. 49 minutos del segundo tiempo, le va a pegar José Montiel. Montiel y el tiro libre para el equipo itagüeño. Montiel y el 12 lo quiere ganar por la vía de la pelota parada del centro, cabezazo. Servio se queda con la pelota, hubo un cabezazo en el primer palo de Benítez. Muy débil el envío, atento el portero Servio, largo. El envío de Servio termina regalando, saca Mendieta para el equipo itagüeño. 49:30, pelota de vuelta de Paredes para el 12 de octubre, retroceden los jugadores del 12 de octubre y no esperaban ese balón en campo rival cuando el equipo tenía la pelota en la última del partido, Víctor. Sí, realmente nuevamente el 12 de octubre generando un par de situaciones hacia el arco de Servio sobre el final, emotivo final en un partido donde en el segundo tiempo ya se dividieron un poco más la tenencia, la posesión dentro del partido. Fernández Cedrés con la pelota, dejando ahora para Morel para el legendario, no va más, dice José Méndez.
nos vamos a casa con un puntito cada uno. Final del partido en el Luis Salinas. Se abrazan Juan Aguilar y Josué Colmán, compañeros en su momento en Cerro Porteño de aquel equipo campeón de la Clausura 2017. Final del partido, torneo apertura, fecha 2, estadio Luis Salinas. 12 de octubre, 1 Guaraní 1. Terminó el segundo tiempo. Lo relató Fede Villalba. Lo vivimos en